a mejorar la rapidez del contraataque. Antes quisiera decir una cosa, aprovechando que estoy solo, que no hay ninguna autoridad de la FIBA, mañana por la tarde, a partir de las 7:30, cuando acabe el clinic, y como el clinic habrá acabado y yo no romperé ninguna de las reglas de la FIBA, los profesores contestarán las preguntas, y aprovechando que tendremos todavía los jugadores, contestarán las preguntas que consideréis pertinentes. Good afternoon. Good afternoon, and before we begin with our instructor for this afternoon, Alfred Julve, who's going to be talking about improving fast break. I would just like to make a brief comment. As you know, the rules of FIBA do not allow for questions during our clinics, but of course, since we have no one from FIBA here right now, tomorrow when we finish at 7:30, since we will be out of the clinic, as it will officially have finished at 7:30, we will open the floor for any questions you may have for our different speakers that will be here tomorrow at that time. So, with no further ado, Alfred Julve. Buenas tardes. Bien, mis equipos juegan rápido. En España es más o menos reconocido esto. Y no todos los equipos ahora juegan rápido, sino que hay una tendencia, no sé si mayoritaria, pero bastante extendida a jugar lo que se llama baloncesto control o a acentuar mucho lo que se considera un buen tiro. Here in Spain, well, my teams play very fast. Here in Spain, that's a well-known thing. They're fast teams, we run a lot, and that's something that is not very common. We're seeing more and more teams that play slowly, or they're playing what is called the control basketball, or looking for a good shot. Yo no considero un mérito muy especial que mis equipos jueguen rápido. Tengo una consideración especial por lo que yo soy más habitualmente, que es espectador y enamorado de este deporte. Y creo que un partido es muy diferente, desinhibido y rápido, que con una tendencia a un bote extra o a 3 botes extra. I do not consider it any special merit of my own that my teams play this way, but I look at it as a spectator, as a lover of this game. I love the game of basketball, and I think of what the spectators like to see, and of course they always prefer to see a fast, exciting game than a game where you need to take more dribbles than you should. Lo tenía claro en general en toda mi primera etapa, pero tuve la suerte para terminar de tenerlo claro de dimitir un año y entonces estar fuera de la liga. Normalmente he estado en la liga en los últimos tiempos y estuve una parte fuera desde bastante iniciada, o sea, muy al principio, con bastante liga por delante, coincidiendo con una etapa aún más acentuada de lo que llamamos basket control, con lo cual fui algo más espectador que habitualmente y entonces aún me reafirmé mucho más y creo que mis equipos han tenido pues mayor tendencia posteriormente a esa dimisión y a vérmelo como espectador pues a este baloncesto rápido y desinhibido. I was fortunate in my first years coaching in the ACB that I was able to take a break between the first years and the latest years. I've been coaching many years in a row, but I had a time at the beginning of the season where I was not coaching a team and I was able to watch things from the viewpoint of the spectators. And by seeing it, it was a time when controlled basketball was very, very popular, and I was able to see it from that perspective, and that helped me even more to decide that that was the style that I wanted for my teams. En la cabeza de cada uno de vosotros, como yo cuando me siento allí, tiene que haber un poco el contraclinic y el contraclinic tiene que estar rebatiendo completamente eso que se está diciendo en la cancha. No me gustaría que el contraclinic sea, sobre todo la gente que conoce la liga, bien, porque tú tienes a Andre Turner. No me gustaría que ese fuera el contraclinic. Now I know that as you sit out there, as I have been sitting out there on other occasions, you are thinking through your mind the counter clinic. That is the objections, the questions you may have to the things that I say. And it's easy for you to sit there and say, well, he can say that because he has Andre Turner on his team. But that is not the main reason behind my philosophy. Quizá precisar para la gente de fuera quién es Andre Turner. For those of you that are not familiar, Andre Turner is a very small, very, very fast guard who has been very decisive in the last years in the Spanish league. Bien.
Lo hemos hecho también con otros bases, con bases incluso muy tendentes a otro baloncesto, como Pepe Arcega, que tenía mayor tendencia a un baloncesto más de control, y ahora mismo con los jóvenes en las ligas de verano de Alcoy y Fuenlabrada, y no estaba Andre Turner ahí, y sobre todo que el contraclinic sea un poco yendo más adentro que no a esa cosa tan sencilla de porque tú tienes a Andre Turner. So I want to point out that when I had the guard Pepe Arcega, that's a player that's much more a control player, not as fast as Andre Turner, or when we've been the ACB Summer League in Alcoy, I've also been with our younger players who aren't as quick, and therefore I want you to keep that in mind then, that I don't do this fast game only because I have Andre Turner. And if you have that counter clinic going on in your mind, that is what you're questioning, I hope it goes further than that, and not just question if I do it because I have Andre Turner or not. Este mediodía, en una conferencia de prensa con los entrenadores, le preguntaban por baloncesto rápido y básquet control a los entrenadores americanos que están aquí dando el clinic, y McKillop ha estado muy acertado en cuanto a las razones de la tendencia última al baloncesto control que también están viendo en los Estados Unidos. Just a little while ago, we had a press conference for the coaches from this clinic, and one of the questions was if there was concern about this control basketball, the pace of basketball that we're seeing recently. And Coach Bob McKillick answered quite well, because that is also a trend that they're seeing in the United States concerning this shift. Y hablaba claramente de que el problema de fondo es el riesgo, el miedo a la seguridad en el trabajo del entrenador. And he mentioned that the main reason was the question of job security that the coaches has, whether or not they're going to lose their job or not. Los fallos parece que se acentúan mucho más en un baloncesto rápido y desinhibido, se ven mucho más que, digamos, después de intentar buscar más allá. The errors seem to stand out more when you're playing a rapid basketball, when things are going very quickly. They seem to stand out more than when everything is very measured and very controlled. En el baloncesto de tiempo atrás, que nos sirve de referente y sobre todo para el baloncesto rápido, para las precisiones en el contraataque, debemos ir mucho más allá. Como en casi todo, en el ataque, en la defensa, se ha ido más allá, porque los contraataques de antes contaban un poco con la sumisión, con el entregarse por parte de la defensa, cosa que ahora no pasa. We can look at the past, at basketball of the past, especially when we're talking about fast basketball, and we can see how the... A ver, me has perdido un poco. Resúmenos rápido, me has perdido un poco. Bien, que antes, digamos, el tema es que contaba ahora. And in the past, basketball was, the defense was much more submissive. It would sit back and take what you gave them. But now the sophistication of basketball has led to defenses that are much more aggressive and much more anticipative of the things that you can do. Como ejemplo, un jugador en defensa contra 3, o sin exagerar tanto, contra 2, el contraataque de toda la vida, el contraataque de Emiliano o de cualquier alero y bajando después y quedándose solo uno contra nadie, eso contaba un poco con la sumisión, la entrega por parte del equipo, no ya que defendía, porque ni lo intentaba, sino que terminaba mal su ataque y ya no iba a esa sofisticación del balance defensivo, ese mayor interés por cada uno de los detalles que ha traído el baloncesto moderno. In the past, of course, an example of this is the typical 2-against-1 fast break, where the submissiveness of the defense pretty much just gave up on certain situations and led to an easy layup on a 2-against-1 fast break. But today, with the sophistication of basketball, that is no longer the case. We have our defensive balance and so forth, so that these type of things can be stopped before they actually happen. Bien, entonces todo va a ser muy sencillo, todo van a ser axiomas muy sencillos, pero muy radicales por parte nuestra, interna, digamos, lo que es el equipo, en la forma de tratarlos. Por ejemplo, decir, todos corren, es una cosa muy sencilla, pero
es tratado muy radicalmente por nosotros, por el grupo. Si queremos correr, todos corren. No puede ser que uno defiende fácil o está colapsando fácil el contraataque, que incluso hemos analizado que en desventaja se puede parar porque alguien no está corriendo. These are very simple ideas that we have. However, they're very radical when you apply them to a team situation. To give you an example, the idea of everybody runs. Everyone runs. That's something that's easy to say, but it's not always easy to get across, especially when you have those players who are doing who are prepared for the balance in the case of transition game. Many times that leads to situations which they themselves cannot handle. Bien. Para mí la frase más importante, que está en esa línea, como todas van a ser muy parecidas, es los pivots y los aleros nunca deciden cuándo no correr. An important phrase for me is to say that the centers and the guards never the centers and the forwards and the centers and the wingmen never can decide when they run or when they don't run. Sobre todo cuándo no correr. La tendencia es a la renuncia, ¿no? a ese momento de partido que parece que el público y el tiempo de juego y el resultado exigen renunciar. Es mejor no confiarlo a los pivots y a los aleros. Ya tenemos al base para pensar ahí. Es el que establece un mayor debate contigo en cuanto al timing del partido. Entonces, pivots y aleros nunca deciden cuándo no correr. Especially when we're referring not to run, when not to run. Sometimes the forwards, the centers, they take it upon themselves to judge by the public, to judge by the situation of the game, and decide that it's not time to run. But we have to take that away from them and leave it only in the hands of the guards, and they are the only ones that have the authority to determine if the team should be in a running mode or not. Otro tema es que con esa sofisticación del balance defensivo está claro que se pierden contraataques. Cuesta sacarle, o sea, no consigues bandejas de uno contra nadie, ¿no? Y cuesta, es muy fácil renunciar. Yo creo en los contraataques sin ventaja numérica. Creo que ahí hay muchos pasillos reales que después no encontramos en 5 contra 5. La tendencia normal es decir, bueno, para jugártela allí en 1 contra 1, mejor vamos como a alargar mucho más, hacer como más digerible el fallo. With the sophistication of defense and that defensive balance where the players are always ready to go back and stop the fast break, we no longer get the easy layups. And many times players and teams will renounce. They will refuse to go on an equal number, 2 against 2, 1 against 1, because they think it's better to wait and to move the ball around. But I continue to believe that there are still lanes that we can take advantage of on a 2 against 2, a 3 against 3, which are much better than the opportunities that we'll get on a normal 5-on-5 static play. Bien, y lo más importante, pero esto ya no es para el contraataque o para el juego desinhibido, sino para todo, es no confundir. Como entrenador, no confundir a tu grupo en cuanto a lo que es un buen tiro y a lo que no es un buen tiro. Va a haber muchos tiros de riesgo. Tienes que vivir con el riesgo. Y lo más importante es no confundir en función de mete, falla. Another important thing to keep in mind is that we should never confuse our group of players as to the difference between a good shot and a bad shot. We know that there are shots that are going to be risky. There's always going to be an element of risk, but we have to make sure that they understand that we're not judging a shot, if it's good or bad, according to whether it's made or not. Bien. Lo más importante es desinhibir a un grupo y sobre todo al principio tenemos un tratamiento de choque. No sé si es el caso, porque quizá tengo que darles como el clinic, pero lo que hago siempre es el tratamiento de choque. Y el tratamiento de choque yo me visto de Juan Carlos Michana y me visto de árbitro técnico. The way we begin this is starting with a shock therapy. We have to start with a shock treatment because many times the players aren't accustomed to this type of mentality. So I have to come out there acting as an official, as a referee, as a technical referee to help them in this initial stage. Te encuentras con grupos muy diferentes. Yo creo que en jóvenes no necesitas ni media sesión de entrenamiento.
para decir, llegaremos, tenemos un tiro abierto de 5 metros y se tiene que tirar. Depends on the group, of course. If you're working with youngsters, with young players, it's not very difficult. You can do it in half a session. It doesn't take long for them to understand that when we get to the offense, if there's an open shot, we take it. Pasar del concepto a lo que sería eliminar el proceso de duda mental, ¿no? El baloncesto es toma de decisiones rápidas. Pasar ese proceso depende un poco también del historial, del background de cada uno de los jugadores. Por eso digo, o de cada uno de los grupos, que con jóvenes es muy fácil. Por ejemplo, el caso más difícil para mí fue llegar a Zaragoza, que tenían mucha tendencia a un bote de más, y transformar eso. The next step, it's often difficult to make the team, to take the team to that next level where they're thinking quickly and they're not in doubt. They're not thinking about what the coach is going to say, but rather basketball is a game of decisions, and to help them to be able to take those decisions by themselves. That was difficult for me when I first came to the team Zaragoza, because it was a team that tended to dribble more than I would like them to do. Renunciar es fácil y muchas veces forma parte del historial de cada uno de los jugadores. Incluso a veces, para querer gustar más, el jugador quiere esconder sus fallos y tú tienes que mostrar los fallos. El fallo un poco como ayuda a la transformación del jugador. Si no fallas, no puedes mejorar, ¿no? It's sometimes easy for a player to renounce a shot because it's easier. They feel that they are more protected if they don't show their errors. They can, people will like them more, the coach will like them more if they don't show their errors. Therefore, sometimes they tend to renounce that, and we have to teach the players, or we have to get them to show their errors as part of the process to making them better players. Bien, entonces lo que yo hago habitualmente en otros clinics que me piden esto no lo hago, pero vamos a jugar con ellos, damos cosas sencillas y me convierto en Michana. Eso es lo que hago normalmente, ¿eh? Se vuelven locos porque nadie quiere perder posesiones. Entonces, damos las normas que queráis. Pueden ser, porque cuando quieres conseguir algo, a veces tienes que exagerar. Cuando quieres tirar de un carro, tienes que exagerar. Entonces, a veces tenemos normas sencillas, pero a veces normas muy exageradas. When I'm asked to do this, I usually don't do what I'm going to do now, but I'm going to go ahead and show you what I do in a practice. I take the role of the referee. I become the referee because sometimes in order to teach something, to get them to do something, you have to exaggerate and pull them the other way so that they can go to one extreme and then it will sink in. Bien, por ejemplo, una norma sencilla sería siempre el primer pase en carrera hacia adelante. Eso es una norma sencilla. We have a series of simple rules that we use, and the first one, for example, is that whenever we're running, or whenever we're on the fast break, the first pass always has to go forward. Bien, otra norma sencilla que después veremos, ¿eh? Ahora es el tratamiento de choque, porque he pensado que así lo veis mejor. Como corremos las calles, pues nunca ir por dentro de 1 metro de la línea lateral, o sea, pasar por ese carril, por ejemplo, cosas sencillas. Simple things. For example, another one is that when we're running the lanes for the fast break, you never go within 1 meter inside, dentro de la línea de fondo, ¿no? Línea de base? Sí, lateral, sí. Exactly. Always leave a meter distance in your lane so that you're not too close to the end line. En algún momento pasar por ese metro, digamos, ¿no? O sea, en algún momento pasar, después ya habrá tiempo para volverse a meter dentro. At some point you have to go in the lane which is 1 meter away from the sideline. Bien, todo después tiene que ver con ángulos de visión, ángulos de pase. You will see later how all of this has to do with the angle of vision and the passing angle, the passing lane. Una norma exagerada, cuando tienes mucho que arrastrar, por ejemplo, sería solo tienes un bote para pasar medio campo. Another rule that we use, especially when you're in the beginning phases and you really need to exaggerate to get them to do what you want, is you're only allowed 1 dribble before you cross the midcourt. Bien. A veces llegamos a perversiones, siempre que pones normas que van paralelas al juego, puedes llegar a perversiones en cuanto a cómo lo usa el otro equipo, pero muchas veces, aparte de esas que quedan al margen, esas perversiones del juego, muchas veces te ayuda a tirar del carro. Sometimes these rules can seem to be a perversion or a twist of the real game of basketball, but we often need to use those in order to help
to pull the team over to where you want them to in a normal game situation. Bien, entonces pocas normas, cosas que veremos posteriormente. Jugamos 4 contra 4. Let's play 4 against 4 now, and we'll be looking at these rules. Solo hi juga aquest. Posa, aquí. Tú sabes lo que es eso, ¿no? Él sabe, muchas veces ha tenido el pito por no tirar cuando está abierto. He knows how this is. He's sometimes had trouble because he's not shot Bien. quick enough. Parece que mi charla solo es de contraataque, y no es de contraataque, es de juego desinhibido, situaciones de juego rápido. Entonces quiero que cuando estamos abiertos, y hay momentos ahí en los playoffs y así, que a lo mejor insinuamos alguna renuncia, pero en general, tiro abierto que tenemos, tiro que tenemos que tomar. Some may think this is just a matter of fast break, but it's more than that. It's a style of fast play. And what we're looking for is for when someone has an open shot, they take the open shot. If it's a situation in a playoff or something like that, obviously you adapt to the situation. Bien, tenemos aquí 4 contra 4. Vamos a jugar un pick and roll con 2 abiertos en el otro lado, o uno por dentro, uno por fuera, me da igual. Y jugamos 2 contraataques. Sacan los entrenadores. Tenemos un entrenador más. Un ejercicio que usamos muy a menudo para el ataque estático. Sacan los entrenadores. Tenemos al grande corriendo por delante. Okay, we got 4 against 4. We're going to do 2 fast breaks, and the coaches are going to pass the ball in. Bien, el automatismo que veréis de sacar de fondo lo generamos en otros ejercicios. Para este, como quiero a los grandes corriendo por delante y cogiendo los detalles, el papel del 5 no es tan importante, pues tenemos a todos haciendo ese papel que necesitamos más, del 4, del grande corriendo por delante. At this point, the role of the number 5 player, for example, bringing the ball in, passing the ball in, is not important right now. We work that at different times in different drills. But right now what we're looking for is the role of the number 4 player who's running the fast break, and some of the rules that I mentioned, such as passing the ball always forward. Y tú traes de fondo. Él hace de entrenador, yo estoy más pendiente del juego. Tú sacas de fondo, él saca de fondo. The coaches are the ones that are on the baseline, passing the ball, and the other 4 players are just worried about this back and forth. Primer pase en carrera hacia adelante, eso es lo que quiero, Y desinhibidos para el pase de béisbol, y tenéis un tiro abierto, lo tiráis. Corréis bien las calles, las cosas básicas que sabéis hacer. The basic things you know, just running the lanes, baseball pass, but whoever has the open shot, you take it. ¿Vamos? No, hemos dicho un pick and roll, eso sabéis todos lo que es, ¿no? Pick and roll, bloqueo y continuación. Bloqueo directo, bien. Perderíamos el balón. We would have lost the ball. Bien, ¿por qué? Why would we have lost the ball? ¿Qué pasa? A ver, bien, perderíamos el balón porque hay una colaboración en lo que es el sacar de fondo. Por ejemplo, cosas que veríamos más tarde, el 4 y el 5 colaboran en lo que es el sacar de fondo. Aquí ha habido gente que el balón estaba cayendo y estaba marchando. No cuesta nada hacer. ¡Ting! We need the collaboration of the 4 and the 5 players to get the ball out so we can get it back in quickly. Yeah. Here everyone was leaving. It's easy just to tap the ball towards the 5 player who, in this case, is the coach, but who will be taking the ball out. Bien, no es un clinic de defensa, pero necesitáis defender, si no, no vamos a ver nada. Van a tener tiros desinhibidos porque una bandeja es lo más desinhibido que hay. No hay nadie que se corte con una bandeja. We're doing offense right now, but that doesn't mean that you shouldn't play defense. We can't give them an easy layup just because it's a drill. Repetimos. Let's repeat. Venga, Suley, ya estarías. Tiro abierto, tiro arriba. Venga. Open shot, take it. Venga, pierde el balón, mal catching. Sería contraataque hacia el otro lado. You lost the ball. Repetimos aquí. Fast break in the other direction. Para. Cambiados de equipos aquí. Cambiados. Let's change teams. Hemos de perder los nervios, porque si se escapa el balón, este es bueno, es viejo, no se escapa el balón. Venga, repetimos ahí, es por nervios, no es por... Don't be nervous. This is an old ball, it's not slippery. Let's not be nervous now.
siempre que hay un fallo de, después lo vemos, de catching, de agarrar el balón, también es parar. Siempre que hay un fallo de catching, de cazarla, paramos el contraataque también. Whenever we make a mistake catching the ball, we don't catch Venga, it correctly, we're stopping the rápido y fast las break as carriles y well. todo. Venga, no hay bandejas, no hay bandejas. No layups. Ok, sentaros. Sit down. Ok, con alguno de los entrenadores que se pone nervioso con los jugadores en los clinics, lo estarían pasando mal. Prefiero somatizarlo y pasarlo mal yo. Some coaches that do clinics would get pretty upset and nervous about that, and I think those boys would have had a bad time in that case, but I tried to turn it inward instead. Bien, lo que quizá lo guardamos para el final, ¿no? Para entender lo que es el tratamiento de choque, que es lo más importante. Chocar contra el árbitro técnico una vez está precisado todo, ¿eh? Aunque yo lo hago bastante al principio, con normas básicas, un poco como lo estábamos haciendo. Pues están nerviosos y fallan en cosas más básicas que aquello que yo quiero impulsar, ¿eh? Vamos con el clinic y después al final a lo mejor lo hacemos. We'll come back to that now. Let's talk more about that shock therapy that we have at the beginning, where we're trying to get them to change their way of thinking, to break the mindset that they have concerning the technical aspects of the game. En todo caso, este tema del árbitro técnico lo considero lo más importante para transformar grupos, ¿eh? Posesión para allí por no cumplir las normas básicas del contraataque. Porque, por ejemplo, la frase pivots y aleros nunca deciden cuándo no correr es difícil de traducir porque hay dos negativos, pero es difícil de asimilar para los pivots y para los aleros. Solo hay una manera. Pip, balón para el otro equipo. This role of the technical referee that the coach plays at the beginning to stop every time they do something wrong according to the rules that we have established for this fast game. It's such as the one I said before where the forwards and the centers never decide when not to run. That's something that they need to assimilate and that helps them to understand. And this role of the technical referee is very important to break the mindset of the normal conditions concerning fast breaks. Bien, no es un clinic de defensa, pero algunas de las cosas de nuestra defensa tienen que ver con muchos de nuestros contraataques y con todo lo que es desinhibición. Todo lo que tiene que ver en defensa con atacar el balón. This conference is not about defense, but obviously there are many aspects of our defense which have to do with our fast break, especially the idea of how the defense attacks the ball. Creo que debía traerlas aquí, cosas que estamos comentando con los entrenadores del Juventud, cosas que estamos trabajando con la gente joven que sube al primer equipo, que tiene que ver con atacar el balón, que es la nueva tendencia en Europa. Aunque si está un entrenador de college, pues diría, pues si eso es lo normal. En Europa se ha permitido atacar al cuerpo del atacante durante mucho tiempo y hemos perdido esos reflejos de estar continuamente atacando el balón. Now this idea of attacking the ball is something that is relatively new in Europe. We've been discussing a lot with the different coaches of the different levels at the Juventud team here in Badalona where I coach, and trying to convey this idea to the young players that are coming up. Perhaps some of the American coaches would say that this is nothing new, but here in Europe we have allowed a lot of physical contact to hold, that the defensive player can hold the offensive player, and now that this has changed somewhat, we have to return to the quickness of the defensive player in order to get what he wants. Bien, estamos una pareja de pequeños. Two guards. Un balón. Bien, ok. Bien, todo lo que es el uso de las manos atacando el balón, vamos a jugar sombra ahora. Tú vas a estar moviendo el balón y hacer sombra con él. Now ¿Vale? we're working about everything that has to do with attacking the ball, the defensive player attacking the ball. Here we're going to do the shadow Seguí la exercise, pelota, ¿vale? where Y one tú player le vas a moves the cambiar. ball around and the other one has to follow it with his hands. Una más. Aquí, esta. La correcta, la mano correcta, ok. Rápido. Cambia el... Ok, bien. En todo lo que es
entonces sería previo, y otra cosa es este ejercicio de sombra, y otra cosa es antes del 1 contra 1, antes de iniciar el dribbling, muchas veces meterse en su cuerpo atacando el balón. ¿Bien? ¿Qué? Meterse en su cuerpo. Ese es otro tipo de ejercicio. What we just saw was the shadowing exercise, very important for the preliminary learning of this. But then the next idea is for before the one-on-one, the idea of getting your body on the player when you attack the ball. So you're on top of the player, very close, and attacking the ball with your hand. Bien, sencillo. Ahora intenta atacarlo. Ataca, ataca. No, la mano correcta. Allí, la izquierda. ¿Ok? Te ganaría si no fácil. Bien, bien, bien. Lo mismo. Riesgo y desinhibición. The same thing, risk and inhibition. We have to take away that inhibition of the players. El que quiera está pensando, a la primera lo va a ganar 1 contra 1. Many are thinking, well, if he starts to dribble, he's going to beat him one-on-one. Os puedo garantizar que las primeras 25 veces es así. And I can guarantee you that the first 25 times that will be the case. Con lo cual tienes más dificultad para ser convincente. So it's much more difficult to be convincing when that is the initial result. A las siguientes yo puedo garantizar que tiene un problema, porque le estás haciendo rectificar su posición de salida y, por tanto, con una mala posición de salida, ese 1 contra 1 no es tan potente, es recuperable. But I can also assure you that after those first 25 times, the next times it's going to be more complicated for the offensive player because he's going to have to rectify his position, his stance for the drive to the basket. So when he begins the one-on-one, he is already at a disadvantage, which is in our favor. El tema es rectificar el objetivo de atacar el balón. El objetivo de atacar el balón no puede ser recuperar el balón. Porque ese objetivo es un objetivo de 2% o de 1%. Nadie se mueve mucho por un 1% o por un 2%. What we have to change, first of all, in the mind of our players is the reason or the goal that we have when we attack the ball. It's not to recover the ball, it's not to steal the ball, because that only occurs in 1 or 2% of the times. So we have to change their mind so that they're not trying to recover the ball, but rather they're attacking the ball is for a different reason. El objetivo es no dejarle pensar y transformar completamente su juego, no solo el suyo, sino el de ellos, con estas acciones. With these actions we have two main purposes. First of all is to Sí, o sea, no dejarle pensar. Not allow him to think because you're so aggressively after the ball that you stop his thinking process. And secondly, it's to get him out of his normal play and also his team out of their normal playing situation. Bien, entonces ya estamos con el dribbling. Estaremos ahora con el dribbling. Okay, so now we're into the dribbling. Con la misma idea, la misma idea en cuanto al objetivo. Con el dribbling, ¿qué tenemos? Que es muy difícil recuperar el balón. Hablamos de uno que tenga el mismo nivel que tú o un nivel superior. Es muy difícil recuperar el balón. Okay, with the same when we're talking about the dribbling. When the player is dribbling, our objective, our goal cannot be to try to steal the ball because that happens it's very difficult to do that, especially if we're talking about a player who's at the same level or possibly better than you. Pues el tema es no dejarle pensar y continuamente atacar el balón con la mano correcta. Y eso sí que es fácil de conseguir. El tema más importante, siempre os tenéis que apoyar en frases, sencillas, pero en frases, es no usar los brazos para equilibrarse. Normalmente usamos los brazos en defensa para conseguir un mejor balance. Y yo creo que hemos de ir contra eso. Aunque seguirá habiendo parte de eso, seguirán valiéndonos para equilibrarnos, valiéndonos para el balance de nuestro peso del cuerpo, pero tienen que servirnos para otra cosa. Si no, siempre están equilibrándose con los brazos. So once again, the use of our hands on the defense of the dribbling is not to take the ball away, but rather to make it difficult for the player to think. What we have to do is to use simple phrases, simple ideas that the players can understand and adapt. One of them is to say, we don't use our hands to get balance, to balance our bodies. Many times when players are playing defense, the only use they give their hands is to help them to have proper balance. What we want to train them is that their hands are to be used to bother the other player, to continually attack, using the right hand at the right time, so that the dribbler cannot dribble in peace. Bien, tenemos un ejercicio de 3, muy sencillo.
uno en medio y dos en los lados. Ok, balón allí. ¿Estás ahí? Usando los círculos, vamos a estar, independientemente del ataque que nos ayuda, tú vas a estar acercándote a ellos, ¿ok? Y atacando el balón, tratando de interceptar el balón. No vale abusar de fintas, sería la parte del ataque, solo una finta o ninguna finta, no valen lobs, y se trata de tocar el balón, ¿ok? ¿Bien? Okay, now the defensive player is going to try to touch the ball. He's attacking the ball. Here the offensive players are not allowed to use too many fakes. They can only use one fake or no fakes, and they are not allowed to lob the ball, but they pass it to each other, allowing the defensive player to work this aspect. Venga, Stem. Fuera, fuera. Muchas fintas. Otro. Too many fakes, too many fakes. Venga, rápido. Va, acá para allá. Vamos. Pies y manos rápidas. Pies y manos rápidas. Fast hands, fast feet. Valen los pies. Valen los pies. En We Europa can use valen our los feet. pies. That's good. We can use our feet. Bien. Good. Bien, paramos un momento. Stop for a moment. ¿Qué? ¿Estás aquí? Ok. La tendencia natural es estar con los brazos extendidos. Esa sería la tendencia natural. The natural tendency would be to have Bien. your arms outstretched. Estamos negando unas líneas de pase. We're denying the passes, Y yo creo que passing lanes. así negamos mucha más línea de pase. I think, though, when we do Bien. this, we are denying more of a passing lane. Todo cosas sencillas. Si él está extendiéndose, If he is extending himself, así evidentemente no niego ninguna línea de pase. Ya extenderé mi brazo. Pero si no, voy a extender mucho más. if he does not A extend, cubrir then I mucho más. stay in this position. ¿Vale? When he extends himself, then obviously I extend myself in order to block the passing lane. Bien. Bien. Puede estar hasta mañana, sí, ¿eh? He can do this till tomorrow probably before Sí, he steals the ball. ahora porque ha colaborado su amigo, pero... Now because his friend helped him, but otherwise, Bien. Ok, un ejercicio sencillo que nos ayuda a la idea de interceptar balones, que son los contraataques que no tienen ciencia, ¿eh? Son contraataques sencillos. Ya veremos después alguna precisión en cuanto a evitar las faltas de ataque, pero contraataques sencillos, después de robo. these are the simple exercises that we use to get that idea across of intercepting the ball, of bothering the ball, attacking the ball, and that lead to the easy fast breaks. Later we'll talk about how to prevent offensive fouls, but this is a simple thing we can do for that purpose. Ok, bien. Y otra cosa que quería traer, lo ha hecho muy bien el equipo de Bolonia que jugó el playoff contra el Barcelona en el primer partido, aunque después ya no lo hizo más, que es atacar el balón en el último momento del uno contra uno. Something that the Bologna team did very well in their playoff against Barcelona, which they didn't do very well after that, but that is to attack the ball at the last part of the one-on-one. Como hace pues, Carlton Myers ahí o otros jugadores capacitados para ello. Insisto, los entrenadores americanos pueden alucinar de que estamos hablando de esto, porque para ellos es lo normal, atacar el balón siempre. Para Europa, pues es un poco cosas que no hacemos habitualmente. Like was the case in Bologna of Carlton Myers, players like that who have the ability to attack the ball in that way. It may seem strange for American coaches to hear us talking about these things because they probably do it standard procedure. But for us, it's not been a habit in the past to attack the ball in this way. Bien, tendremos el ataque colaborando. Okay, we've got the offensive player working with us. Puede jugar uno contra uno hacia donde quiera para terminar en un tiro de fuera que no culmina. ¿Ok? Será algo así. Okay, so the offensive player is looking for a one-on-one to either side to end up with a shot, but that he never actually takes. He just goes through the motion. ¿Ok? Entonces el tema es jugar uno contra uno. So we're playing one against one, one-on-one. Y en el último momento atacar el balón por la parte de fuera, con la mano correcta, derecha o izquierda, atacar el balón por la parte de fuera del balón. ¿Okay? And in the last minute, the player is trying to attack the ball
with the hand that is outside, whether it's on the left or whether it's on the right. He is, at the last minute, attacking the ball with the outside hand. Puedo fallar por aquí, I may make a mistake from here, I may miss it here, pero no es esto. but I'm not trying to do this. I'm not hitting the hands, I'm trying to hit the outside of the ball. ¿Ok? Obliga, viendo cómo lo estamos desarrollando, obliga mucho más al trabajo previo. What this does is forces us to work much more until we get to this point, to the previous aspect. Solo tengo opción si estoy más o menos aquí para hacer esto, cerca. Si he defendido mal y estoy aquí, solo tengo opción de falta. I can only do this if I have worked my way here and I am in a more or less good position. If I haven't done my job defensively and he gets further away, then the only option I have is to foul him. A veces con el reloj de 30 segundos, como tenemos en Europa, necesitamos objetivos extras para las partes finales de la defensa, porque si no pueden renunciar y pasar. Entonces, tener el objetivo de cazar el balón ayuda a defender más. Sometimes, because we have the 30-second shot clock in Europe, we need extra incentives or extra objectives or goals to look for when we're playing defense, because if not, our players can just allow their player to easily give another pass. We have to give them as an objective to get the ball, to attack the ball at the end of the one-on-one. Oh, no es eso, ¿eh? No es esto. No es un manotazo, sino en la parte de fuera del balón. En la parte de fuera del balón. We're not trying to hack him, we're only trying to get the outside of the ball. No. Sin miedo y en la parte de fuera del balón. No acabes aquí. El que has de fer és perdre la pilota perquè te l'has fotre... Venga. Tienes que jugar defensa. ¿Cambiáis? Venga, juegas defensa. Bien, eso es. Good. That's it. Eso es. Buena defensa y cazar el balón. That's it. Good defense and go for the ball. Ahí. Good. Sé su fort, no colabores tanto. Go strong. Don't help him so much. Offensive player has to go strong. Bien, falta ahora. That was a foul. Un poco lejos. A little bit far away. Vamos. Bien, eso es la idea. That's the idea. Cosas que hacemos. A veces no tenemos claro que cuando quieres conseguir algo, la otra parte debe colaborar. Y ahora mismo, para conseguir nuevos hábitos, el ataque está colaborando. Sometimes we forget that in order to achieve certain goals, the other side, the other part of the team has to cooperate in order for us to get this idea in our minds. In this case, the offensive player is cooperating. Bien. Temas para poder contraatacar de rebotes son básicos, pero es otra parte, otro clinic. Rebotes, lo más importante que tengo que decir es que, y lo más difícil de conseguir en baloncesto es la continuidad en el juego, el siguiente aspecto. Entonces, en el rebote, lo más importante de conseguir, igual que después de la segunda ayuda, es conseguir que no se terminó allí y que viene el rebote. En el rebote, lo más difícil de conseguir y lo más importante es que no se ha terminado allí y que viene el primer pase de contraataque. Now we can talk about fast breaking off of a rebound, but that would be a totally different topic in itself. Just a quick thought, when we're working, for example, from the rebound and the fast break, one of the most important steps is to get the players to think one step ahead. It doesn't finish with the rebound. They have to remember, as in all areas of basketball, that one action leads to another action, and they have to be able to take it that next step. And the rebound, for example, to the fast break. Bien. Y el otro tema es catching, atrapar el balón. No es solo para contraataque o para juego rápido, sino para cualquier acción de ataque estático, de velocidad. Lo más importante es para la confianza y, por tanto, para el mayor riesgo, que tengamos todos confianza en que vamos a atrapar bien el balón. Es tiempo de juego y hacemos muchos ejercicios de, básicamente, pasarnos fuerte el balón entre nosotros. Catching. Da igual el de Ceravica, de chutar el balón fuerte a las manos, el de girarte y rápido te giras con tu nombre y atrapar el balón fuerte y rápido. Another important aspect is the catching of the ball itself. That's very important, of course, in the fast break, but it's important in any area of basketball. And the most important thing is the confidence that the player has, that he feels comfortable that if he's taking a risk, it's not going to be because he fumbles the ball that it's not going to work.
there are many different opportunities, but we pass the ball very hard to each other. Ranko Feravica, for example, kicks the ball to his players, they have to catch it, or there's the exercise when your back is to the ball, they call your name, and you turn around and it's coming at you, you have to catch it right away. Bien, entonces la base del contraataque para nosotros es el primer pase, el outlet, el primer pase, es la base. For us, the basis of the fast break is that first outlet pass. That's the bread and butter, that's the main thought. Bien, si buscamos seguridad, es un poco la tendencia, pues siempre será un primer pase muy cercano, casi mano a mano. Es imposible hacer un contraataque con un mano a mano o con una inercia de carrera hacia el otro lado. Queremos ir hacia allí y recibir con una inercia hacia aquí. Es imposible hacer un contraataque. If we're looking for security, if we're looking for the safest thing to do, that in theory would be a hand-to-hand pass, just a handoff. But that, of course, is the last thing we want to do for a fast break, because first of all, it takes us away from the direction we want to go, and we find ourselves torn between coming back for the ball, but wanting to go in that direction. Entonces, siempre en carrera hacia adelante, y si puede ser con campo por delante y con el menor tráfico posible. So what we're looking for here is always to be going in down court, to be running down court, if possible to open court area, trying to avoid the traffic in the middle. Bien, entonces si estamos hablando del lado de rebote, reboteamos en este lado. Me gusta este espacio hacia afuera de donde reboteamos y si puede ser por encima del tiro libre. Hacia adelante, eso tenemos, hacia adelante y menos tráfico. Hay mucho más tráfico por el carril central. Okay, so if we get the rebound, for example, on this side of the basket, what we're looking for that outlet pass is a player running to get the ball beyond the free throw line extended, and always going towards the side, because where we're going to find the traffic is in the middle of the court. Bien, encajando canasta también podemos hacer contraataque y nosotros obligamos a sacar siempre hacia el mismo lado. En nuestro caso es hacia la derecha y con la misma idea. We can also run the fast break off of a made shot, and in our case what we always do is make the players take the ball out on the right side, which is where we want it to go. Bien, hay un tema básico, es pasar bien de béisbol. Then of course we have the basic need of having good baseball passes. Y encima de la cabeza. And good two-handed overhead passes. Para nosotros la clave es el inicio de los entrenamientos, hacer cosas así. Mientras estás calentando a los jugadores, pues tenemos mitad y mitad en el ancho del campo y outlet, béisbol, y estar con pase de béisbol, sobre el dribbling, recibiendo y hago bien los pasos, estar en cosas. The key to this, working this in practice, we do it at the beginning of practice, maybe to warm up the players. We get them in the four corners, and we have them just practice the normal baseball pass, off the dribble baseball pass, turning and doing the baseball pass, all the variations to get them warmed up. Bien, estamos, dos altos. Let's get the big players down here. Bien, ok. Vamos ahora, uno está tirando, cogéis una pareja. Vosotros dos, tiras y recibes el primer pase, reboteas y le passes a ell. Vinga, esteu fora, preparats pel següent. Surt, cap a aquesta banda. Vinga, tires, rebotea y primer pase. Si metes, sacas desde la derecha. And first pass. If he makes the ball, we take it out. If not, the rebound and the first outlet pass. En carrera hacia adelante, no, hasta pasar medio campo al 100%. Remember, 100% we're running to cross the half-court line. Bien, ok. Hemos visto el primer problema, que es el timing. Okay, we've seen the first problem, which is timing. Bien, no es lo mejor que sea el mismo que tira, podemos hacerlo con otro, pero era para exagerar el problema del timing. This is just to exaggerate the problem of timing. The ideal situation is that we make the first pass not to the person who's shooting, but to someone else. Bien, entonces, ¿cuándo empezar el cambio de ritmo para recibir el primer pase? Siempre tiene que ser en el momento en que ya está casi listo, un poco antes, casi listo para dar el primer pase. Now, when do we change our rhythm? When do we break out for the fast break? Well, it has to be when the player has the ball and is about ready to make the pass. Bien, entonces para darnos cuenta que hemos de establecer esa conexión, ese timing y esa conexión visual,
hacemos una cosa que puede ser considerada una exageración o una tontería. Now, in order to help the players to tirarás tú. understand the importance of that timing Tú and of that rebotellas. visual connection for them to see and understand each other is an exercise we do which may be considered an exaggeration, but we do it regularly. Estarás aquí y estarás saltando. Okay? ¿ok? You'll be hopping up and down here Hasta el momento en que se produce el casi estar preparado para sacar. Y entonces cambio de ritmo. till the moment in which he is almost ready to make Okay. the pass, and then you change your rhythm and break. Ok, estic pel rebot. Vinga. Sí. Ja. Ok, vale, bien. Tenemos ya cosas que vamos viendo. Okay. ¿eh? Things that we're beginning to see here. Bueno, primera cosa, First of all, rebote. Para. Este no lo cogiste. Va largo. Okay. ¿Qué pasa? the rebound went long, and what happened? ¿Qué haces aquí saltando? What are you doing jumping up and down here? Rebote largo. If the rebound goes long, you go and get it. Este no necesita clinic. Damos el clinic para las cosas un poco difíciles. Los outlet fáciles no los vamos a hablar. We don't need a clinic for things like this. We need a clinic for the difficult things. The easy outlets, they don't require a clinic. El rebote largo del base, ese es como los de robar el balón. Es medio contraataque ya. The long rebounds to the guard, that's like we said before of stealing the ball. pero That's es- an easy fast break. Ese no necesita pagar dinero para un clinic. We don't have to pay money to come to a clinic to learn that, right? Ni aunque tú no lo expliques, ellos lo van a hacer igualmente. And if you don't explain it to them, they're going to do it anyway. Ok. Bien, una cosa que sí que es ya Now, es... what is important, Ok. Meten canasta, they make the basket. tú sabes el camino hacia allí, ¿no? You know the way here, right? Ok, no hace falta que lo midas en metros y todo. You don't Tú have to ya- measure it. Tú ya estás diciéndole, estoy preparado, para que deje de saltar, para que ya está conectando, y ese camino ya lo sabes completamente, y vas a estar arriesgando allí. As ¿ok? you're running out, you're already looking at him, making visual contact, telling him, I'm ready, so that he can stop jumping and start running, and then you throw the ball. Ok. Cuando trabajamos pase, outlet, largo, no buscamos la perfección. When we work on the long outlet pass, we're not looking for perfection. Es una buena excusa para la renuncia. Si buscamos la perfección de este outlet, es muy fácil decir, no había las condiciones para la perfección. If the players believe that we're looking for perfection on the outlet, that's a good excuse not to do it. Well, the circumstances weren't right, so I didn't do it. Bien, entonces confiar en el atleticismo de los bases. So we have to trust the athletic ability of our guards. ¿ok? Si tú estás saliendo de un bloqueo, sí que necesitas el pase perfecto para tirar. If you're coming out of a pick, you need the ¿ok? perfect, Esto. you need the perfect, the exactitude of the shot, the precision of the pass in order to take a jump shot. ¿ok? Si estamos saliendo hacia aquí, con todo este campo por delante, confiar en el atleticismo de los bases. El campo, el blanco, es mucho mayor. But if we're running away ¿ok? and we're running Puede towards ser the aquí, open puede ser court, aquí, puede ser aquí, no pasa nada. we no longer have to be as precise. We have to trust the athletic ability of the guard. It's a very large target that we have in front of us. Ok, ahora hacemos el timing este, y yo voy a estar molestando para empezar a crear todo lo que es control de la marginalidad, visión marginal para las posibilidades de que se quedan a presionar, que están por allí, cosas así. I'm going to start bothering this player now to help him to Venga, develop estás saltando. the idea of his marginal vision so he can know what's going Venga, around, if pum. they're going to pressure him or what the situation is. No. Esto es recibir en carrera hacia atrás. What you're doing Recibimos here en is carrera hacia adelante. Here ¿vale? you're receiving the ball going away from Okay. your objective. You want to Estoy go aquí, no he towards hecho the nada, basket. ya... Venga, estamos, saltas, aguanta. ¡Vamos! No, más profundo. More, you have to go deeper. Venga, sin miedo. Por eso escogemos campo por delante. Ahí tenemos campo por delante para que no haya miedo. Retrasar, por eso usamos el timing, y tienes campo por delante.
That's why we're looking for the open court in front of us. We're looking for somewhere where we don't require that exact precision. No, That's no. why we have the timing so that we can go at the right moment. Tienes que ir mucho más rápido. Mucho más rápido. Much faster, much faster. Para allá, para allá, para allá. Venga, vamos. Ok, lado donde va el rebote, allí vamos a sacar el primer pase. Venga, una vez más. Okay, once again. Vamos, fuerte, fuerte. Ok. Fast. Bien, tenemos ahora otro jugador que corre. All right, now we have another player who's going to run. Bien, porque este va a ser el responsable. Alguien tiene que ser responsable de las faltas de ataque. Someone has to be responsible for the offensive foul. This player is going to be that person. Si él escoge bien el timing If he chooses his timing correctly, y tiene buena visión, está siempre controlando, and he's controlling, he's knowing what's behind him, su hombre no le puede sacar falta de ataque. his man will not be able to get an offensive foul. Pero con todo haciendo bien todo esto, otro hombre sí puede sacarle falta de ataque. But even so doing, there is another player who might come out and get the offensive foul. ¿Ok? Él está corriendo contraataque. He's running the fast break. Está saliendo el primer pase, dale el The first balón, pass is coming dale out. ahí el balón. Está saliendo el primer pase, Okay, the como first pass saldría. is coming out. Aquí podríamos conseguir una falta de ataque. And here is the danger of an offensive foul. Bien, no es su responsabilidad, That is not his responsibility. es su responsabilidad. It's this man's responsibility. Bien, su responsabilidad de que pase y también su responsabilidad técnica. Y para la responsabilidad técnica, el tema es saber dar este pase aquí y este pase allí. Estar preparado para el pase bala, para el primer pase y para un pase más relajado y largo, pero sobre todo para tenerlo siempre en cuenta. It's his responsibility then technically to make the first pass to this player here or to look for the other player that's further down the court. He has to have sufficient vision to see if there's a danger of there being an offensive foul. Bien, ¿lo hacemos? Ok, ahora tenemos. Corren dos, hasta medio campo al 100%. Incluso le das para una bandeja, estás ahí como estarías en una situación de defender, más o menos bloquear el rebote y salir en contraataque. Salís vosotros Okay, we're dos. going to run as fast as we can to half Te la court. puede pasar directo o te la puede pasar a ti y después a ti. ¿ok? And we're going to go all the way for a layup. Lo mismo, aguantas. Can be a ¿eh? straight pass. No hace falta que saltes como los bases. The guard has to Ahí. jump, the forward Okay. doesn't, but he does have to wait. Bien, ok. Más o menos, bien. Rápido, volvemos. Venga, More or less, otra vez. let's go, come back. Ok, otra vez. Venga, otra vez. Rápido, rápido, rápido. No mires al suelo. Don't look at the floor, fast. Pasos, pasos. You walked. Venga, mucho más rápido para sacar de fondo. Much faster for taking the ball out down Y here. tienes el balón, ya estás mirando a tu base. La You've got conexión the ball in your hands, you're looking at your guard. Ya estás mirando You're ahí. looking, Bien, bien. good. Ok. No he visto que estés preparado para ver todo y si el hombre de Suley, el hombre del alero, se queda para la falta de ataque, no te he visto preparado, incluso físicamente, para dar el pase directo a Suley. Hemos de estar preparados para dar ese pase largo al alero también. We have to be physically prepared to see, first of all, if the other man is coming up behind the guard, which would lead to an offensive foul, and then to be both aware and physically capable of making the long pass to the other player who's already down the court. Bien, vamos. Una más. Bien, los dos pases. Y esto ya sería cuestión de mejorarlo. Técnicamente ir mejorando, pero que todo se va poniendo en el puzzle. Todas las piezas se van poniendo en el puzzle. And now it's just a matter of improving the technical aspects of those passes, etc. But they're all pieces of a puzzle that have to be put together and trained. Bien, hemos estado con unos saltitos tontos para establecer el timing y la conexión. Okay, we have our guard here jumping on his tiptoes just to establish that timing and that connection between the
the rebounder and the first pass. Nos hemos puesto como entrenadores para molestar, para hacer que él esté pendiente de ver qué pasa. Okay, the coaches come here to bother to make sure that that player is aware of what's going on behind him. Y ya empezamos a ser un buen equipo de contraataque. And now we're beginning to be a good fast break team. Por tanto, nos presionan el primer pase. Therefore, they're going to pressure the first pass. Es lo que van a hacer. Si eres un buen equipo de contraataque, van a presionar el primer pase. That's what they're going to do. If you're a good fast break team, they're going to pressure your first pass. ¿Nos frustramos o nos gusta y lo utilizamos? Will we be frustrated by that, or will we like it and use it to our advantage? Ok. Yo creo que si sabes que una cosa va a pasar, es mejor anticiparla y ver la manera de usarla. I think that if you know something is going to happen to you, the best thing is to anticipate it and see how you can use it to your favor. Ok. Entonces, vamos a decir que nos van a presionar. Okay, let's say they're pressuring the first pass. Bien. Ahora voy a mostrar una cosa que es difícil que ellos hagan bien, pero es fácil que lo entendáis vosotros. And I'm going to show you something that's difficult for them to do well, but I know you're going to understand it. Él va a anticipar, cuando están presionando, a anticipar la primera salida. When they are pressuring him, he is going to anticipate the first pass. La primera salida. Okay, the first Wait, the first vamos a hacer cut. Vamos a hacer un zigzag. Okay, we're going to do a zigzag, so he's going to anticipate the Bien. first cut. Estará anticipando esa situación. He is anticipating this situation. Bien, más o menos. Él quiere que le presionen. He wants to be pressured. Ok, el balón, ¿estás ya Where's the con el ball? rebote ahí? El sumum, la perfección, es que él incluso finta el pase The ideal situation would be for him to fake the pass, para presionar mucho más. to commit this player for more pressure from this Ok, player. y hay una conexión para el zigzag perfecta, que es él me gana completamente, And then ya there va is the perfect coordination between the two, con todo el campo por delante, with the zigzag where he leaves his defensive man behind him and he's got the whole court Y- ahead of him, rompiendo por el centro, and he's breaking through the middle. sin miedo a perder el balón por un momento. Él va a perder el balón por un momento. And he should not be afraid of not seeing the ball for a moment, because as he turns, he loses the view of the ball. La conexión debe ser perfecta. El grande tiene que gustar del contraataque. It has to be a perfect connection. The big player who got the rebound must enjoy the fast break. Tienes que premiar, y los jugadores en cancha tienen que premiar muchas veces dónde nació el contraataque, con esos detalles en la cancha que el público ayuda a darse cuenta de quién es el responsable de que las cosas The pasen. players who carry out the fast break have to know how to reward where the fast break originated, doing little things that the public can then also be aware of his valuable contribution. Entonces es anticipar para forzar la presión un poco antes y romper. So we're anticipating them in order to break and cut in zigzag. Queremos campo para tener buen ángulo de visión. Queremos campo. We want to have a good amount of court in front of us so we can have a good view. Si vengo poco hacia aquí, si vengo poco hacia afuera, tengo menos. If I don't come out far enough, then when I cut back inside, I Bien. have less of the court in front of me. Entonces, vengo bien afuera, That's why I should come far out. establezco mi conexión visual, que perfectamente puede ser un no, I establish visual contact with the other player, which could very well be a no. la señal que queráis vosotros, algo así, Whatever signal you want to use, doing this, eso es vuestra señal, Or sois vosotros los whatever you entrenadores, want to do. ¿Ok? Y tengo cancha por delante, sin miedo a pasar por encima de la defensa. and then I have a good open area in front of me, and the player is not afraid to pass over top of the defense. Insisto, la responsabilidad de la falta de ataque es suya. Again, I remind you that the responsibility of preventing that offensive foul is the man who passes the first pass. Entendiendo la falta de ataque de otro, no de su. Preventing the offensive foul of his fellow players. He is the one that can stop it. ¿Ok? Bien. Ahora vas a estar tirando y presionando, tirando y presionando, ¿ok? ¿Vale? Y salís los dos, tirando y presionando. Shooting and pressuring. Bien, por encima, ¿para quién era? Good. Who was that for?
Para el base. for the Bien. guard. Entonces es muy importante, como al principio va a haber muchos fallos, en vez de los jugadores que ahora no se miran muchas veces, ¿no? Hay un fallo y no se miran, bueno, es establecer las responsabilidades. Hey, ¿qué pasó? Okay, it's important, especially when we're beginning with this type of philosophy, to make sure that the players, when this type of thing happens, that they establish what happened, that there's contact, that there's communication taking place. What happened? Whose fault was it? Porque vais a fallar muchos pases al principio. Si alguien cree en esto y lo coge para su baloncesto, vais a fallar muchos al principio. Because at first, if you decide to use this type of philosophy, you're going to make a lot of mistakes, you're going to lose a lot of balls at first. Entonces, establecer, hablar, So it's responsabilidades. important to Ven. talk, to establish responsibilities. Rápido. Aquí, bien, bien, bien. Good. Ok. Ahora hay un poco de colaboración, ya va bien. Empezamos al 60% la presión y hay un momento que lo asumes, ya puedes ir perfectamente al 100% de presión. Now that was good. Now we begin with some collaboration from the defensive player. We begin at 60% intensity on the defensive player, but once we're getting good at it, then we need for him to do 100% effort to stop the ball. Ok. Vamos ahora con un movimiento técnico solo. Now we're going to look at a technical que es, movement. una vez recibes el primer pase, Once you receive the first Bien. outlet pass, me gusta un movimiento que tenemos, y aquí sí que puede ser un aprendizaje de Andre Turner. I like something that we do, and this is something that we've learned from Andre Turner. Aprender de los jugadores para traspasar a otros jugadores, It's important que to es learn from the un players. movimiento tal como recibo, con la misma mano, ganar un paso. ¿Ok? It's important to learn Bien. from players and then be able to transmit that to other Hacia el players. otro lado sería algo así. Receive the ball and with the same Bien. hand gain that first step. ¿Ok? Voy hacia este lado. Si voy a un movimiento de más protección, este movimiento, If I want yo more creo que protection, pierdo un paso. if I do this more protected movement, then I'm losing a step. Bien, entonces como quiero rebasarle a ese hombre que va corriendo conmigo, arriesgo y voy. Y después recojo. And ¿Ok? since I want to get past the man who is right behind me defending me, I need that extra step, so I go out with the first and then follow. Si está muy cerca, es muy necesaria la seguridad, ya usarás la seguridad. No hay nada más fácil que recibir y botar de esta manera. Entonces, vamos ahí con ese pase. ¿Lo intentamos? If he's close, then of course I can always go protect the dribble. We can do that at any time, Ara but els let's bases work on només. this one now. Un base només, aquest moviment, Vinga. Aquí, ok, bien, Good. algo así. Something like that. Bien. Good. Tenemos suficiente con eso. Y otro tema es rebasar en uno contra uno. Rebasar. And another one is getting past the one-on-one. Bien, ok. Tenemos muchas situaciones con los bases que en contraataque ganan el hombro y no van a rebasar. Van juntos, más o menos, juntos, y cuesta tomar decisiones. Many situations we have when the guard is more or less side by side with his defensive man, but he doesn't pass him completely, and when he's next to him, it makes it difficult to make certain decisions. Bien, me gusta que intentemos rebasar, es meter el dribbling en su cuerpo, en su dirección, intentar ganar completamente, meterse en su cuerpo, tomar ese riesgo y meterse en su cuerpo. What I like for my players to do is to try to get past that player who's running at a par with him. And the way to do that is to put the dribble in his lane, in his body, so that can give us the extra inches we need to get in front of him. Bien, tenemos corriendo las calles exteriores, hemos dicho antes, el camino más corto o el camino más instintivo sería más cercano al centro que cercano a la línea lateral. Now concerning the outside lanes for the fast break, we would think that the most instinctive thing for a player to do would be to run in the lanes that are closer to the center of the court. Hemos de romper el automatismo, romper el instinto e intentar que en algún momento estén acercándose a 1 metro de la línea lateral. Ya habrá tiempo después para reducir. We have to train our players to break that mindset in which they run down the middle and get them at one point or another in the race down the court to come within a meter of the side. They always have time then to get back into the middle again. Recordáis, ángulos de visión, ángulos de pase, su responsabilidad de falta de ataque, para lo cual necesita que este jugador
no esté aquí para recibir este pase y al mismo tiempo correr, sino con buen ángulo para estar pendiente de recibir ese pase largo. Remember, the angle of vision and the angle of passing is very important. We always want to establish this correct angle so that the pass from the player down there will have the right angle for the right... Para romper automatismo, recordáis lo que hay. And remember what we have to break this mindset, to change the chip that they have in their mind. We use the whistle. Cuesta de asumir para un jugador de perder la posesión por no correr por la línea lateral, pero como no cuesta nada la siguiente vez correr por la línea lateral, probablemente vas a crear con el tiempo un automatismo nuevo. It's hard at first for a player to accept that he loses the ball because he's not running out a meter away at one point from the sideline. But once he does it a few times, then he begins to do it. It's something easy to do, and it's just a matter of changing his way of thinking. Correr contraataque está lleno de cosas muy sencillas como esta. There are many simple things in fast breaking, many simple rules like this that are very helpful. Bien, tenemos ya el final de contraataque, en el cual lo más importante es romper la posibilidad de falta de ataque. Uno defendiendo contra tres, que solo quieren meter una bandeja, puede sacar falta de ataque. Now, the important thing here for the end of the fast break is to prevent the offensive foul. 3 against 1, even so, with a normal layup, we can get an offensive foul. We can cause an offensive foul. Bien, entonces hemos de mostrar nuestra capacidad, otra perogrullada, mostrar nuestra capacidad de tirar en carrera, ya sea con el dribbling, empujando el balón o con el pase. Tirar de distancia, ¿se entiende? What we have to do here is now to prove, to show our ability to shoot the ball, whether it's a shot or a layup, whether it's off the dribble or if it's off the run, that we can score, that we can shoot the ball on the run. Bien, tan importante como mostrarlo en las categorías en que hay scouting, mostrarlo en el trabajo previo, en los vídeos, mostrar que eres capaz de hacerlo, también es mostrarlo técnicamente, que tus pies, tu dribbling, tu mirada, tu pensamiento tiene también esa opción en cuenta de tirar en carrera, de tirar de distancia en carrera, con el dribbling o con el pase. It's not a matter of just seeing it on the videos, of seeing it in the scouting that we're capable of doing it, but also to technically see how the players can do it, how they can physically adapt to that and shoot correctly when they're on the run, when they're in movement, running or dribbling. Bien, entonces los bases a toda velocidad tienen que ser capaces de jugar uno contra uno y ser capaces de parar aquí, and the guards have to be able on the one-on-one to dribble, to come inside, to stop here for a shot, to pull up here for a shot, o de tirar triples en carrera. Or for shooting a three-point shot on the run. Es un tiro de máximo riesgo en el sentido de que el público no acepta el fallo. It's a maximum risk shot because the public, the audience, will not accept the failure. Es todo o nada porque si lo metes, no metes solo 3 puntos, hundes bastante al rival. It's all or nothing because if you score, it's not only 3 points, but you also morally smash the other team. Y tenemos muchas posibilidades de rebote de ataque. And also we have many possibilities to get the offensive rebound. Si has convencido a tu equipo de que se debe correr, también a tus grandes. If you have convinced your players that they have to run. Okay. Entonces, tenemos muchos ejercicios para con el dribbling y con el pase aprender a tirar en carrera. Es otro tipo de coordinación, sobre todo la del dribbling, para las paradas, pues desarrollarlo lo mismo que en estático o en movimientos cortos, lo mismo en carrera. So we have many exercises and drills to help the players to develop that aspect of being able to shoot off of the dribble, to shoot when running, to shoot off of the cut ball, teaching them to stop correctly and shoot. Just as we do with the normal shooting, normal jumpers, we have to be able to do the same in the fast break. Bien, tenemos un 3 contra 2. Let's do a 3-on-2. Venga, estamos. Okay. Ahora cambia un alero, un pequeño. Venga. Un base con el balón aquí en el tiro libre. Guard with the ball here. Frente, debajo de la canasta. Un alero allí. Un alero allí. Y otro en defensa. Por encima del círculo. Bien. ¿Okay? Con el pase, un poco más hacia atrás. A little bit further back. Bien.
Con el pase saldremos en 3 contra 2, vosotros 3 contra ellos 2, y quiero que mantengáis la amenaza del tiro de fuera, ya sea con el dribbling, empujándolo, o con el pase y arriba. ¿Bien? 3 contra 2. We pass the ball, it's these three against those two, and we continue with the option of shooting off of the dribble, with shooting off of the run. Venga, vamos ya. No cosas raras. No strange things, we don't want Bien. anything strange. Rápido, rápido aquí, o estamos allí mismo. Okay, let's stay there, stay there. Ok. Vale, intentas comer un poco más atrás, más real, la situación Little más bit further real. back. He dicho encima del círculo. On top ¿vale? of the circle. Todas estas distancias de la defensa están pensadas para que sean recuperables, que el All- ataque las pueda recuperar. All of these distances are thought are calculated so that there will be time for the defense to recover. Tú estás bien colocado, él está mal colocado, tienes que intentar comer esta distancia y después recuerdas lo de rebasar. ¿Eh? Okay, Bien. you want to get next to him, remember, and try to go beyond him, as we said before. Venga. Barraca, bien. Lo mismo hacia el otro lado. Good, the same in this direction. No vais a meter, ¿eh? Tirando ahora en carrera es imposible meter si lo hacéis por primera vez. If you're doing it for the first time, it's impossible to score, but we got to keep doing it. Lo normal es que no metáis. The normal thing is for Venga, you to miss vamos. the shot if you're shooting on a run. No cosas raras. Now let's No not cosas do anything raras. strange. Llegas aquí y tienes o un triple, o tienes un bote y tienes un tiro de 5 metros, cosas así. No You me get hagas here, otras you get a cosas. 3-point shot, you can dribble in and take a closer shot. Venga, vamos. Barraca, barraca. Aquí. Eso es. Good, No vais, that's it. no vais a meter, ¿eh? You're not gonna score. Alguna vez el base empujando el balón y arriba el triple. Sometimes the guard himself bringing O up the ball, juegas- pushing the ball up, Le shoot. juegas 1 contra 1, 5 metros arriba. One-on-one, 5 meters, Corre, take the corre, shot. corre. Run, let's go, run. Venga. Vamos, otra vez. Okay, let's go again. Preparados. Ya, vamos. Corre, corre. Run, run, run. Barraca, bien. Good, Bien. good. No vais a meter, ¿eh? You're not going to score. It's okay. You're not going to make it. Y vais a tardar. Como entrenadores, con esto no vais a meter nunca al principio. Casi es lo más difícil que tenéis que asumir. Coaches, remember that at first they're not going to score with this. This is the hardest thing for you to accept, for you to understand. Pero ahora es con defensa. Sin defensa tampoco vais a meter. Now it's with defense, but even if you do it without defensive players, they're not going to score either. Tirar triples en carrera, Shooting a 3-point shot on the run. pensando, para tirar triples en carrera no puedes tirar de 6, 25. And remember, when you're shooting a 3-point shot on the run, you're not going to shoot from 6:25. Entonces, vas a tener que tirar de 6.50, una cosa así, para tener la garantía de que no vas a pisar. Tienes que desinhibirte de la línea de 3. Entonces, es muy difícil meter. So you're not going to shoot from 6:25. You'll probably end up shooting at 6:50 or even further because Vamos. you have to make sure you don't step on it. Barraca, barraca, bien, bien. Good, good. Ahí. Otra vez. Ahí. Bien. Eso lo podemos combinar ya después con la... Queremos la amenaza del tiro de fuera para, mostrando esa amenaza, esa capacidad, que ya digo que al principio cuesta, ¿eh? Después somos capaces de conseguir el contraataque que todos queremos. Todos queremos meter un mate en contraataque. Si muestras esa amenaza, eres más capaz entonces de crear ese respeto y por tanto de conseguir la bandeja. Of course, what we really want to do is everybody prefers to have a slam dunk on the fast break, but we have to be able to show that we are a threat shooting on the fast break. Once we can show the other teams that we will make them from the run on the 3-point shot or a closer shot from on the run, then we will have easier opportunities to go all the way in and dunk it. Otra cosa muy importante es estructurar bien tus conferencias para no ir 5 minutos retrasado cuando aún te faltan 5 minutos. Another important thing to do is to make sure your lectures are correctly timed so that you're not running 5 minutes behind in your lecture like I am right now. Okay. Vamos con el contraataque del grande que va por delante del balón. Now we're looking for the fast break where the big man is running ahead of the ball. Corre por el carril central, He's running through the central lane, pero hacemos como 2 calles. but we're creating 2 lanes.
Usando los círculos sería, digamos, la línea que va por el lateral de los círculos, We use the imaginary line from the two elbows of the free izquierda throw. o derecha. Left or right, these are Bien. the two lanes. Ok, alguien manda Someone has to call the shot. Someone's in charge. el base. In this case, it's the guard Bien. who's in charge. Entonces el rebote, viene aquí Suley, el rebote vino a la derecha, The rebound came to the right. por tanto el balón salió a la derecha, Therefore, the ball went to the right. por tanto el ángulos de visión, ángulos de pase, Remember- corre por el carril central por la izquierda. Passing angle, angle of vision, we have to run on the left up that lane. Bien, vamos bien. Entonces él le defiende. He's defending him. Bien, sí. You go for him. Y él tiene que venir aquí. And you have to go over there. Cambia de carril. Él You cambia de change- carril. You change lanes. The guard has hacemos? changed lanes. ¿Qué hacemos? What is it that we're doing? Bien, él pierde por un momento la visión del balón For a moment, he has lost view of the ball. lo más rápidamente que puede, no un movimiento largo, sino lo más rápido que puede, cambia de carril. And not in a long process, but very quickly as possible, he has to go over to the other lane. No me gusta que ese cambio de carril se haga queriendo mantener siempre y hay un momento que sería un buen pase y lo pierdes por querer mantener. Prefiero, en el momento en que se produce el cambio, prefiero muy rápidamente perder la visión y después mantenerla. Rather than the player trying to maintain that vision and keep his eye on the ball and thus losing the opportunity of a better pass, I prefer for the player to lose vision and to get over as quickly as he can to the other lane and then regain vision once again for a better pass. Bien. Y con esto, antes se conseguían bandejas. And with this, in the past, we were able to get easy layups. 7 años atrás, cuando Fernando Martín o Andrés Jiménez empezaron en España, como otros grandes en Europa, conseguías bandejas. Ahora no consigues bandejas. 7 or 8 years ago, when men like Andrés Jiménez or Fernando Martín began to do this as big men running the fast break, they got easy layups. Today, that no longer is easy. Bien, lo hace más difícil. It just makes it more difficult. La sofisticación del balance defensivo te pide más. The sophistication of the defense and the defensive transition demands more from you. Bien, entonces este va a hacer cambios de carril, va a hacer todo, pero tiene alguien ahí con él. So this player is going to change lanes, but he still has someone with him. Bien, entonces tenemos ganar la posición en carrera. So we want him to win the race as he runs, to Yeah. gain the position over his player as he's running. Una posibilidad es llegar hasta debajo de canasta y ganar la posición. One possibility is to come here under the basket and then get the position. Completamente seco, un movimiento seco como de 5 contra 5. Just a very quick, crisp, as if it was a 5-on-5 move. Y otro intento, para mí solo ha sido un intento, solo he visto a Darrell Middleton hacerlo bien. And this is another thing that I do. It's an attempt I have. I've only seen one player, Darrell Middleton, do it well. Que es lo que yo llamo aterrizar en el cuerpo del defensor en carrera, Which is what I call landing on the defensive player's body while we're running. ¿okay? Que es ganar la posición en carrera, pero es un poco como penetrar en su cuerpo por un momento. Entonces él me está defendiendo, es como aguantar, es como un pequeño baile por un momento en esa situación y ganar la posición en carrera. Solo he visto hacerlo bien a Middleton. I've only seen Darrell Middleton do this well, but it's just for a brief moment they're almost dancing together in which the offensive player makes contact with the other player and starts to gain the position already as they're moving towards the basket. Tiene como un proceso de ensamblaje, por eso llamo aterrizar, ¿no? Si vas muy fuerte, es falta de ataque. It's almost like joining two together. If you go too fast, it's an offensive foul. So it's a matter of being able just to blend the two together for that moment of the race. Entonces, diferenciar entre el movimiento seco, corro, y ganar seco, y el otro movimiento muy difícil de conseguir, que el jugador se desinhiba para ganar la posición en carrera, provocar el contacto y sellarle atrás. So these are two options we have. One is just the
the crisp movement of coming down here and gaining the position once you're down here, and the other is of gaining the position against the player as you're running down the court and sliding in with him on your bottom. Venga, vamos con el 4 contra 3 que jugamos para eso. 4 on 3 now. Con las mismas ideas, estás en defensa, Same pero ahora ideas. allí uno más en defensa, pongamos azules, Suley, en defensa. Bien, ok. Y ahora verdes, verdes en un lado, un verde aquí. 4 contra 3. Bien. Como hacemos un poco de trampa y él ya está por delante. Después tendrás que crear que el que no rebotea o el que no saca de fondo está por delante porque corre. Remember, the one who did not get the rebound or who is not taking the ball out is the one who's out in front because he's going to run hard. Entonces, recuerda que cuando él cambia de carril, tú rápidamente cambias de carril. Now remember, ¿Bien? when the guard changes lanes, you quickly change lanes to the other side. Intentas aterrizar, depende de cuál de sus dos cuerpos, lo que hemos estado entrenando, aterrizar en carrera en uno de esos dos cuerpos, And ganar as la you're posición. running, you try to land, to come into contact with one of those two defenders and seal them Mantenéis off as la you run. amenaza del tiro de fuera. Venga, rápido. And remember the threat of the outside shot. Ok, otra vez. Good again. Arriba. Ok. Good. Bien, desmintiendo que no somos capaces de meter alguna en carrera. You're proving me wrong when I said that you couldn't score one on the run. Venga, vamos. Let's go. Ok, bien. Okay. Una más. One more. Let's go. One more. Ya, visión. Aterriza en él. Bien. Bien. Arriba. Good shot. Bien. Ok. Good. Vale, sentamos. Okay, sit down. Bien. La última parte ha sido dada un poco rápida. Otras cosas no hacemos. I've had to give the last part rather quickly because of time, but we don't do. No hacemos otras cosas. No hacemos más. That's what we do. We don't do much more than that. Quizá necesitaría enfatizar un poco más en lo que es el tiro de distancia rápido, que eso pues lo hacemos, lo entrenamos mucho más que la parte que me ha quedado de conferencia. One thing that I would insist on is the action of shooting on the run. That's something we work a lot, and that's something that we really need to control. Muchas pequeñas competencias. We try to make a lot of competitiveness between the players in scoring and shooting in practice on the run. Y una cosa para entrenadores básicamente españoles o que tengo más cercanos, que quizá va a sonar mal, respecto a un ejercicio que ha sido muy importante para el progreso del ritmo en el baloncesto europeo, que es el contraataque de 11. And this most of all is for the Spanish coaches that are here. It may sound a little strange, but an important exercise for the development of the fast break, of the running game, is the 11-man fast break. Que creo que no se debe hacer. I think it shouldn't be done. Creo que como es muy divertido, se puede hacer una vez a la semana. It's a fun drill to do, so maybe you can do it once a week. Creo que ya ha cumplido su trabajo de elevar el ritmo de los jugadores europeos, en nuestro caso españoles, ya lo ha cumplido. I think it's already done its job. It helped to increase the speed of the players in Europe, in our case in Spain. Debemos hacerle un monumento por eso, porque era muy duro de leer o de escuchar cuando volvía un jugador de Europa a Estados Unidos que había perdido el ritmo en el baloncesto europeo. We should make a monument to that exercise, to that drill, because how many times have we read in the past that the players in Europe had, when American player came to Europe, he would lose his rhythm because it was a much slower game, so that drill has helped us. Entonces, muy divertido, una vez a la semana, pero cuando queremos correr contraataque hacemos cosas que no desvirtúen el error. Una cosa es desinhibir el error y otra cosa es que cualquiera la sube por el centro, que cualquiera la pasa de cualquier manera, que es un poco lo que se da en esa continuidad del 11, y que no hay ningún análisis. Antes veíais que les decía, cuando dos se habían pasado mal, vamos a establecer las responsabilidades.
It's a fun exercise, it's a fun drill, as I said, something you can do once a week with your team, but it's not what we want to do if we want to be a running team. It's an exercise that devalues the fast break in itself. It takes away all of the sophistication and the technical aspects of the fast break, where anybody runs, anybody takes the middle, and there's a constant continuity which really doesn't add to the technical aspects that we want to provide to our fast break. As we saw before, the role of the man taking out, the contact with the first pass, etc. La part final me la deixeu fer en català. I'll do the last part in catalán, haré l'último en catalán. Aprofitant que tenim un traductor que també parla català. Taking advantage of the fact that we have a translator that also speaks catalán, aprovechando que tenemos un traductor que también habla catalán. Benvinguts a la meva ciutat. Esteu a un pavelló, no sé si ho sabeu, que ha donat molt de disfrutar en el bàsquet, que ha sigut part molt important del bàsquet d'aquesta ciutat, on ha crescut la possibilitat de tenir bàsquet de qualitat en aquesta ciutat. Welcome to my hometown. You're sitting in an arena which has given a lot to basketball, where basketball has really given a lot of pleasure to many spectators, and where basketball has had an opportunity to grow and progress. Gracias por estar aquí en mi ciudad. Estáis en un pabellón, no sé si lo sabéis, un pabellón con una gran historia, donde el baloncesto ha dado mucho a la gente, han disfrutado mucho con el baloncesto aquí y ha dado una oportunidad para crecer al baloncesto. I que sapigueu que quan els meus equips juguen ràpid, l'únic que faig és respectar la història del bàsquet d'aquesta ciutat. És l'única manera que s'entén el bàsquet aquí. And please know that when I make my teams run, all I'm doing is respecting the tradition of basketball in this city, because I believe that that's the only way that basketball is to be played. Y cuando veis a mis equipos jugando deprisa con el contraataque, pues pensad que estoy solamente haciendo un homenaje a esta ciudad, al baloncesto de aquí, que siempre ha sido así, tal y como el baloncesto debería de ser. Okay, moltes gràcies. Thank you very much. Muchas gracias. Cinco minutos de descanso. We must understand that every morning when we wake up, Hemos de entender que cada mañana cuando nos despertamos, we must wake up running. debemos de despertarnos ya en carrera. Every day, every person Cada día, cada persona has 24 hours. tiene 24 horas. The difference in people La diferencia en la gente is what they do with their 24 hours. es lo que hacen con sus 24 horas. I know that there are great coaches in my country, Yo sé que hay grandes entrenadores en mi país, and I also know that there is not one coach pero también sé que no hay ni un solo entrenador that will work harder or longer than I will work. que va a trabajar más largo o más duro de lo que voy a trabajar yo. I know that if we lose, Yo sé que si nosotros perdemos, it will not be because someone worked harder than me. no será porque otro haya trabajado más que yo. And my players understand that as well. Y mis jugadores también entienden eso. I gave a clinic in India working with their national team. Hice un clinic en la India trabajando con su equipo nacional. When we had drills at the offensive end, everyone was excited and involved. Cuando tuvimos ejercicios en el lado de ataque, todo el mundo estaba animado y deseoso de participar. But at the defensive end, I couldn't get people involved. They didn't want to do the drills. Pero en el lado defensivo la gente no quería involucrarse, no querían hacer los ejercicios. And then I stopped all of them because I had all of their coaches and I had their national team, and I said, wait. Y entonces detuve el clinic y dije, un momento, tengo aquí todos los entrenadores y todos los jugadores del equipo nacional. And I said to them, India is not using its height advantage. Les dije, la India no está utilizando su ventaja en altura. And the oldest coach there, a gentleman with a turban who was from Patiala, Y ahí había un entrenador decano, el decano de todos ellos, que llevaba un turbante, era de una ciudad de Cala, and he said, excuse me, coach, y me dijo, perdone, señor entrenador, but we do not have a height advantage in India. pero no tenemos una ventaja de altura en la India. And I said, you are wrong. Let me show you your height advantage. Y le dije, no, se equivoca, voy a enseñarle su ventaja de altura. They had a player named Rajan. Tienen un jugador que se llama Rajan. And I said to him, Rajan, come here. Y le dije, Rajan, ven aquí.
He was 6 feet, 1 inch tall. Medía 1,80 m aproximadamente. And I said to him, how does it feel to wake up every morning and know that you are quicker and faster than 900 million people? Le dije, ¿qué se siente cada mañana cuando te despiertas y piensas que eres más rápido y más veloz que 900 millones de personas? He said to me, Coach, I never think of that. Me dijo, Coach, nunca pienso en ello. Well, I said to him, let me blow your mind because you are quicker and faster than 260 million Americans also. Y le dije, tranquilo que ahora sí que te voy a asombrar. Eres más rápido y más veloz que 260 millones de americanos. This guy was so quick, he could play tennis by himself. Este hombre era tan rápido que podía jugar al tenis solo. So I said to him, stand right there. Y le dije, ponte aquí a mi lado. And I took out my money. Y saqué el dinero que llevaba encima. And I put it on the floor. Y lo puse en el suelo. And I said to him, get in a stance. Y le dije, ponte en posición. And when I say 3, let's see who can get the money first. Y cuando le dije, entonces le dije, contemos a 3 y cuando diga 3, a ver quién llega antes al dinero. 1, 2, 3, ¡pum! Él tiene mi dinero y cambio también. When I counted to 3, he had my money and the change. Okay. I had to wrestle him to get my money. Tuve que luchar con él para que me devolviera el dinero. And I said, that is India's height advantage. Y le dije, esa es la ventaja de altura que tiene India. And everyone looked confused. Y todo el mundo estaba como confundido. And I said, you don't understand. Y no entendéis. I said, every time that India scores a basket down there, le dije, cada vez que India mete una canasta aquí abajo, all your defense runs down here and starts the defense at the 3-point line. Todos tus defensores vienen aquí abajo y empiezan a defender en la línea de 3. I said, from this moment on, le dije, a partir de este momento, when India makes a basket, cuando la India mete canasta, we will have the quickest, fastest man in the world waiting right here in a defensive stance. Tendremos al hombre más rápido del mundo esperando aquí en postura de defensa. And when the ball comes in and they turn around, there will be Rajan. Y cuando cogen el balón y se dan la vuelta, ahí estarán Raja. And every time the ball is dribbled, y cada vez que den un bote, and the ball leaves the dribbler's hand and goes to the floor, y el balón salga de la mano del jugador hacia el suelo, it is to the height advantage of India. Es la ventaja de altura de India, de la India. I said we will call this the defense of the mongoose. Of the what? Mongoose. Que una palabra que tengo. Mongoose, man. That's like a ferret, isn't it? Hay un animal que gana siempre contra la cobra. ¿Cómo se llama este? Mongoose. No, es un animal que lucha contra las cobras. Es un animal muy rápido. Una mangosta. Mangosta, gracias. Okay. Mangosta, nueva palabra. And I said, the mongoose always wins against the cobra. Le dije, la mangosta siempre gana a la cobra. And the reason is that the mongoose has intelligence and aggressiveness. Y eso es porque la mangosta tiene inteligencia y es agresivo. Yeah. And when a team is better than you, y cuando un equipo es mejor que tú, you must close the talent gap. Tú tienes que cubrir esa brecha de talento. And the two things that you have to use to close the talent gap, y las dos cosas que tienes para cubrir, para eliminar esa brecha de talento, intelligence es and aggressiveness. La inteligencia y la agresividad. I was very proud to hear that the mongoose defense allowed India to have their highest finish ever in the Asian Games. Me alegré mucho de saber después que esa defensa de mangosta les permitió tener su mejor clasificación en los Juegos Asiáticos que jamás habían tenido. And their enthusiasm for defense went out of the building, was tremendous. Y de repente su entusiasmo por la defensa creció y fue tremendo. Okay. This clinic is about winning. Este clinic tiene que ver con ganar. You score points on offense. En el ataque metes puntos. You win with defense. Y ganas el partido con la defensa. Every coach here must believe that. Todos los entrenadores aquí tienen que creerlo. Because if you don't believe that, porque si no lo crees, your players will read you loud and clear. Tus jugadores te van a ver, lo verán muy claro en ti.
You cannot live a life of falseness. No puedes vivir una vida de falsedad. You cannot lie to your players. No puedes mentirles a tus jugadores. One thing we must understand is this game is 100% about the truth. Una cosa que tenemos que entender es que este juego tiene que ver 100% con la verdad. The truth. La verdad. And truth is something very difficult for young people to understand today in my country. Y hoy día en mi país la verdad es un concepto muy difícil para los jóvenes entender. On Saturday night, El when the sábado por la noche, when the game starts cuando empieza el partido and the television camera goes on y encienden las cámaras de televisión and the little red light goes on, y se enciende esa lucecita roja, he records the truth. él graba la verdad. Can you make a free throw or can't you? ¿Puedes meter un tiro libre o no? Can you block out and rebound or can't you? ¿Puedes bloquear el rebote y cogerlo o no? Can you defend or can't you? ¿Puedes defender o no? This is the truth. Esta es la verdad. You cannot kid yourself. No puedes engañarte a ti mismo. You can't look the other way. No puedes mirar en otra dirección. These are smart coaches that you sit next to. Estás sentado al lado de entrenadores inteligentes. If you are a weak defender, you will play the majority of the defense. Si eres un defensor débil, jugarás la mayoría de la defensa. Exactly. That coach knows if you can defend or not, and if you can't, he will attack you. Ese entrenador sabe si tú sabes defender o no, y si no, meterá a su hombre a atacarte a ti. And it will be recorded. Y eso saldrá grabado. And the coach will sit in his office and watch the film. Y el entrenador irá a su despacho a ver el vídeo. And he'll wonder, why can't he play defense? Y se preguntará, ¿y por qué no sabe jugar defensa este jugador? And the answer is, the coach did not sell the defense. Y la respuesta es porque el entrenador no le vendió la defensa. The coach did not believe. El entrenador no creyó. The coach must understand that this is where the game is won. El entrenador tiene que aprender que tiene que entender que es aquí donde se gana el partido. Okay. We are talking about a mentality. Estamos hablando de una mentalidad. This sport is a team sport. Este deporte es un deporte de equipo. If you want an individual sport, go play tennis. Si quieres un equipo de individual, ves a jugar al tenis. Go play bowling. O ves a hacer bolos. Yes. Go and be a pole vaulter. O ves a hacer salto en pértiga. Or go and, what else can they, swim. O ves a hacer natación. Okay. This is a team sport. Este es un deporte de equipo. You can practice all you want one-on-one moves. Puedes practicar los movimientos de uno contra uno, todo lo que tú quieras. But you play my team and you will play 1 against 5. Pero si juegas contra mi equipo, jugarás 1 contra 5. I believe with all my heart in the team concept. Yo creo con todo mi corazón en el concepto de equipo. And you must sell the concept of team defense to your team. Y vosotros tenéis que vender el concepto de defensa de equipo a tu equipo. It bothers me. I must tell you in my heart that I cannot play zone. Os tengo que decir honestamente que yo no puedo jugar zona. We play maybe 2% of the year in zone or less. Quizá 2% del año o menos hacemos zona. Only because I want the other team to have more to prepare for. Simplemente porque yo quiero que el otro equipo tenga más que preparar. But my players know I do not believe in it. Pero mis jugadores saben que no creo en eso. And my players know that they cannot win with it. Y mis jugadores saben de que con zona no pueden ganar. If you are a zone coach, si eres un entrenador de zona, and late in the game you are behind me, y al final del partido estás detrás de mí en el marcador, detrás mío, you're going to chase me in a man defense. Tú vas a venir corriendo detrás mío con una defensa en hombre a hombre. And your players have already been defeated. Y tus jugadores ya han sido vencidos. Because they know that you don't believe in the man-to-man defense. Porque ellos saben que tú no crees en la defensa hombre a hombre. And my players have won because you're chasing me in your weak defense. Y mis jugadores han ganado porque tú vienes corriendo detrás mío con tu pobre defensa. Defense gives a player an opportunity to make the team where even if he can't score. La defensa es lo que da la oportunidad a un jugador estar en el equipo aun si no es buen anotador. Okay, good. I think a player must have a total understanding of his responsibility. Creo que el jugador tiene que tener una comprensión plena de su responsabilidad.
I think the team needs the same understanding. Creo que el equipo también tiene que tener esa comprensión. We need total mental preparation individually. Necesitamos una preparación mental total a nivel del individuo. And the team needs total mental preparation. Y el equipo necesita tener una preparación mental total. We need the individual to have total physical preparation. Necesitamos que el individuo tenga una preparación física total. And we must have a total physical preparation for the team. Y el equipo también tiene que tener una preparación física total. Tomorrow I will be showing you what we do in our preseason. Y mañana os demostraré algunas de las cosas que hacemos en la pretemporada. And you will see how hard we work, and you must all get a good rest tonight. Y veréis cuán duro trabajamos y vosotros mejor que descanséis bien esta noche. I want to spend the majority of my time in the drills, so I'm not going to talk about the mental preparation other than what I've said to you already. Quiero pasar ahora el tiempo que me queda haciendo ejercicios, así que no voy a hablar más sobre esta preparación mental, más de lo que ya os he dicho. I want you to see the drills. Quiero que veáis los ejercicios. I want you to understand how we build a defense. Quiero que veáis cómo y entendáis cómo construimos una defensa. The defense must have a foundation. La defensa tiene que tener un fundamento. Okay. On my team, we have 3 rules. En mi equipo tenemos 3 reglas. Always be on time. Siempre hay que ser puntual. If you are late, you run 5 miles at 5 o'clock in the morning. Si llegas tarde, tienes que correr 5 millas a las 5 de la mañana. Second rule, Segunda regla. don't do anything to embarrass yourself, your teammates, the family, or the university. Segunda regla, no hagas nada para avergonzarte a ti, a tus compañeros, al equipo, a tu familia o a la universidad. And our third rule is when you step between the lines, Y la tercera regla es que en el momento de que pongas pie entre estas dos líneas, I want 100% physically and 100% mentally. quiero un esfuerzo mental del 100% y un esfuerzo físico del 100%. If you have a problem with your girlfriend or your family or with a teacher, leave it outside. Si tienes un problema con tu novia o con tu maestro, con tu profesor o con tu familia, déjalo fuera de la de la cancha. And then after practice, we will go solve that. Y después del entrenamiento ya iremos a ver cómo lo podemos solucionar. On the court, you are mine. Pero cuando estás en la cancha, eres mío. Okay, the first thing I want to demonstrate as we develop the foundation for our defense is post defense. Lo primero que quiero enseñar es cómo desarrollamos ese fundamento de nuestra defensa y es aquí, empezando en la defensa del poste. Okay, I do not want the ball to come into the paint. No quiero que el balón entre en la pintura, en la zona. See, I don't want the ball in the paint. No quiero el balón dentro de la pintura. Okay, so we will be very consistent with our position, with our eyes, and with our footwork. Así que vamos a ser muy constantes con nuestra posición, con nuestra visión y con nuestro trabajo de pies, movimiento de pies. All right, I need David David. and Y ¿cómo se Raúl. llama? Raúl and David. Venga. Every day we do a drill called bear hug. Cada día hacemos un ejercicio que se llama el apretón del oso. Every player plays bear hug defense every day in practice for 45 seconds. Cada día, cada jugador hace en el entrenamiento 45 segundos de entrenamiento de la defensa apretón del oso. We play defense, we have groups of 3 Tenemos grupos de 3 jugadores and 5 groups. y 5 grupos de 3 jugadores cada uno. We are now a group of 3. Nosotros ahora somos un grupo de 3. You're right here. Okay, Ponte David. aquí. All right, you're standing here. Now, I want to teach the players footwork first, so I just have this player standing here protecting himself, shooting in just like this. Quiero enseñarles el movimiento de pies en primer lugar, así que le pongo a este jugador aquí simplemente protegiendo su muñeca y así en esta postura. If the ball is right there, Sí. wait a minute. We have 3 rules in our team defense. En nuestra defensa de equipo tenemos 3 reglas. First rule is constant ball pressure. Primera regla, presión al balón constante. Second rule, do not permit penetrating passes. Segunda regla, no permitas pases penetrantes. And third rule is a total team commitment to help.
Y la tercera regla es un compromiso total del equipo a ayudar. Okay. I want now we have to use our imagination, like Coach McKillop said, and we have to say that the ball is on top. Bien, ahora tenemos que utilizar la imaginación, como ha dicho el entrenador McKillop, y vamos a imaginarnos que el balón está arriba. The ball has come up the court with the guard. Ha subido el balón con el base. And then we do this. So the ball cannot be passed to this pivot man. Y We get in this position. hacemos esto, el balón no puede entrar a este pivot, así que nos ponemos en esta posición. We touch with the back of the hand. Le tocamos con la parte trasera de la mano, Because the official who works the baseline knows that this is holding with the palm. porque el árbitro que está aquí en la línea de fondo sabe que esto es falta si le aguanto con la mano. We're down in a stance with our hand up here to discourage the pass. Así que estamos en esta postura con la mano en alto para que no hagan el pase, And the eyes are over the shoulder looking at the ball. mirando por encima de los hombros hacia el balón. In other words, we are consistent with regular rules of defense. We are between the ball and our man. Así que siendo constantes y siguiendo las reglas normales de la defensa, estamos entre el balón y nuestro hombre. And we are not going to permit him to get the ball. Y no vamos a permitir que este hombre reciba el balón. Now, when we get going, David will give a command. He will say, "Ball's on top." Bien, cuando nos ponemos en marcha, David va a decir algo, va a decir el balón está arriba. And then he'll say, "Ball is on the side." Y entonces dirá el balón está en el lateral. And then he will say, "Ball is in the corner." Y entonces dirá el balón está en la esquina. Right here. Now, we are different than Coach McKillop. Nosotros somos distintos de lo que enseña el entrenador McKillop. And Coach McKillop is 100% correct. Y quiero decir que el entrenador McKillop tiene 100% de razón. And I am 100% correct. Pero yo también tengo 100% de la razón. Because his team is all on the same page. Porque su equipo están todos en la misma onda. And my team, we are on the same Y page. mi equipo también están en la misma onda. And usually if the ball is in the corner, I'm not worried about driving because there aren't many men who will drive when there is a strong side post. Y yo no me preocupo mucho de un hombre penetrar a canasta desde aquí, porque pocos lo harán cuando hay un poste en el lado del balón. It doesn't happen much. No ocurre muy a menudo. And if I'm defending in the corner, I'm still the same. Y si defiendo en la esquina, sigo en la misma posición. I can see the ball, Veo el balón, I can see my man, veo a mi hombre and I'm denying y penetration. estoy negando la penetración y el pase. Then the ball, so the rules are, the ball's on top, ball's on the side, ball's in the corner. Así que las reglas son el balón arriba, el balón en el lado, el balón abajo en la esquina. Those are three of the commands. Son tres de las instrucciones que da este jugador. Okay. A fourth command is shot. Hay una cuarta instrucción que es tiro. And we hear shot, we close the hand and bring the hand through with the leg in through and block off. Si oímos tiro, cerramos la mano, pasamos la mano por delante de la pierna y junto con la pierna pasamos para pillar al jugador y bloquear el rebote. With the hands up. Con las manos en alto. Yeah, I don't want you to reach behind and block off. I want you to block off here. If he makes a move, he has to run through my codos. No quiero que hagamos esto, sino las manos en alto, y si quiere hacer algo tiene que pasar por mis codos. Okay. The fifth command is ball is to the other side. Y la quinta instrucción es que él pueda decir balón al otro lado. Then the player must run to the other side. Y entonces este jugador se va al otro lado. And I slide and quick head. Y yo le sigo y rápidamente cambio de mano. Here, and then we have the same commands. Y aquí tenemos las mismas instrucciones. Ball's on top, ball's Arriba, side, al ball's in the lado, corner. abajo, Ball's on top, shot, tiro. Okay, sorry. Okay, Perdón. okay, okay. And we're here. Ball's to the other side. Aquí si el balón va al otro lado, Vaya. Quick head. rápidamente la mano Rápido, arriba. bien. Okay. For the first week, we do this drill that way. Durante la primera semana hacemos este ejercicio así. See. Then in the second week, we have the player stand like this. Y en la segunda semana ponemos el jugador en esta posición. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. And you now are operating with the elbows near your face. Y ahora ya estás trabajando con los codos cerca de tu cara. And in the third week, we're pushing and posting up very physically. Y en la tercera semana el jugador en el poste está siendo más físico, está empujando, está usando su cuerpo. If you have point guards or little guards, Si tienes pequeños bases, playmakers, they had better be able to play this defense.
Más vale que sepan jugar esta defensa. Because I'm going to take your little guys in on the post. Porque yo voy a hacer que tus hombres pequeños vayan al poste. If they cause a switch, Si ellos hacen un cambio and my little man is on a big man, y mi hombre pequeño está marcando a tu hombre grande, I will guarantee you my little man will be in there in front. y os garantizo que mi hombre pequeño se pondrá delante de este poste. My little guys are tough. Mis hombres pequeños son duros, They are physical. son jugadores físicos. And the big men do not like to play against my little men. Y a los hombres grandes no les gusta jugar contra mis hombres pequeños. Okay. I usually stand in the middle of the court. Yo me suelo poner en el medio de la pista And every 45 seconds I blow my whistle. y cada 45 segundos hago un pitido, Okay. un silbido. And then we will rotate players. Y Okay. entonces hacemos rotación de jugadores. Quiero un otro pivote. ¿Otro Un pivote? tercero pivote. Este, por favor, venga. Excited. Yes. Okay. ¿Eres de la India? Okay. So we will have him stand here. David, Este se pone ¿entiendes? aquí. ¿Entiendes qué quiero? Okay. Okay. With the tag here. Pones Okay. la mano así. Sí, abierto. Okay. David, you come, da las comandas. Okay. Desde aquí las instrucciones. Era arriba, lado, abajo. Esquina. ¿Is that good? Esquina. Esquina. Tiro y otro lado. Sí. Okay? No. Así. Bien, 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 bien. Esto es bien. Brazos Okay. altos. Okay. Quick head. Good, good. Okay, that's all right. All right. Okay, cambia, rotación. Okay, rotation. You go in. Tú entras. Okay, David, agresivo. Okay. Bien, agresivo. Okay. Okay. Habits. Hábitos, son hábitos. See, that's right. Go ahead. Go Está ahead. bien. No. Abierto, no. Quick head. How do you say quick head? Con la cabeza rápido. Quick head. Quick head. Vale, movimiento de cabeza, o sea, cambiando rápidamente de visión de un lado a otro. Sí, para ver el balón. We don't have a word for that. Okay. Okay. Good. Rotation. Rotación. Bien. Okay. Bien. Espera. You remember Coach McKillop said you have to talk? ¿Recordáis lo que dijo el entrenador McKillop acerca del hablar, de la necesidad de hablar? We have on my team on defense 7 players. En mi equipo tenemos 7 jugadores en defensa, On the court at the same time. todos juntos en la pista a la vez. 5 that wear uniforms. 5 que llevan uniformes. The voice of 5 players is an extra player. La voz de 5 jugadores a la vez es otro jugador. And the line is my 7th player. Y la línea es mi 7º jugador. Okay, I want you to hear how my voice can increase the intensity of the defense. Yo quiero que veas cómo mi voz puede incrementar la intensidad de la defensa. And I want my players to get the same voice. Y quiero que mis jugadores tengan la misma voz. Because if they are aggressive with their teammates in the commands, Porque si ellos son agresivos con sus compañeros dando las órdenes, they will also be aggressive and respond to their teammate. también serán agresivos al responder a sus compañeros. That's called team communication. Y eso es lo que se llama la comunicación de equipo. Okay, David, en la defensa, pivote. Venga, David, en defensa. Okay, ready? Bola está arriba, en el lado, en la esquina, arriba, tiro.
Hombre, vamos. Otra vez. Vale, el otro lado. Bien, va rápido. En la esquina. Arriba. En la esquina. Arriba. Tiro. Vaya bien, bien. Venga. Ok. Ball to the other side. Otro lado. Arriba. El lado. Arriba. En la esquina. Bien, para. Bien. What we have done is we've shown him a way to prevent a penetrating pass. Lo que hemos hecho es enseñarle a él una manera de evitar un pase penetrante. Okay. What I'm interested in doing, and in the third week, this becomes very physical. Y lo que quiero hacer es que en la tercera semana esto se convierta en un ejercicio muy físico. We also teach our players how to full front. También enseñamos a nuestros jugadores a marcar por delante totalmente. I want all the players to know both techniques. Yo quiero que todos mis jugadores conozcan las dos técnicas. But the thing we need to understand is that if they lob the ball in, pero lo que tenemos que entender es que si ellos hacen un pase por encima, un pase bombeado, it's difficult for me to jump backwards this way. Es difícil que mi hombre salte hacia atrás así. But this way I can go with the ball. Pero de esta manera yo puedo seguir al balón. It is also, if a shot is taken there and he's smart, he will block me out. Y también si se tira desde aquí y ese jugador es inteligente, yo quedaré atrapado y él me bloqueará. But if I am in this position and he blocks me out, I can still get by him because I do not have to pivot. Pero si estoy en esta posición y él me intenta bloquear, todavía puedo darle la vuelta porque no tengo que pivotar. Okay. Now I want to change. David, go on the post. David, al poste. Come here. You come here. You defend, okay? All right, David, now I want you to shoot, to belt him around. Bien, ahora quiero que empujes, que fuerte seas... con este, sin salir. No sales, ¿ok? Ok, bien, esto, ok, comandas. Bien. Arriba, esquina. Bien, bien. Arriba, tiro. Tiro. Ah, bien, bien, esto. Manos arriba. Arriba. Bien. Esquina. Cambio de lado. Bien. Arriba. Esquina. Lado. Esquina. Tiro. Okay. I always tell the players, see the ball in the command area. Siempre les digo a los jugadores que vean el balón en el lugar donde está la orden que han dado. This is pretty good. Esto está bastante bien. Yeah, and what's going to happen is each day they will get stronger and stronger and expect more of themselves. Y lo bueno es que cada día van a estar más fuertes y van a esperar más de sí mismos. Okay, step up, David. And all of a sudden, you're going to have a war down here. Y de repente te encontrarás con una guerra aquí abajo. 45 seconds of war every day. 45 segundos de guerra cada día. Okay, ready? Boom. In here. Boom. Very physical. Muy físico, muy strong. fuerte. Good, he's strong. Está fuerte, All está right, fuerte yeah. este chico. Okay, bien. And that's what they have to understand. Why? Because that's the way the game is played. Y lo tienen que entender esto. ¿Por qué? Porque es así como se juega este deporte. Okay. And if you've been to the games over at the stadium, Y si habéis estado viendo los partidos aquí en el estadio, you've seen how physical the play is in there. habéis visto cuán físico se juega allá adentro. But I think teams are too permissive. Pero creo que los equipos permiten demasiado. The ball is allowed to go to the post. Permiten que el balón llegue al poste. Look, here's what defense is. Fijaos, esto es lo que es la defensa. Make the other team play Obliga al otro equipo a jugar differently than they practice. diferente de cómo entrenan. I'm going to make you play differently than you practice. Yo voy a obligarte a jugar diferente de cómo entrenas. Your coach is sitting on the side and he's saying to you, pass the ball. Tu entrenador está sentado ahí en el banquillo y dice, pasa el balón. I'm not going to let you pass the ball. Y yo no te voy a dejar pasar el balón. Okay. He's going to say, stop dribbling the ball so much. Él te dirá, no botes tanto. There's nothing that says that you get a shot. No hay nada, no hay ningún sitio donde dice que tú puedes tener un tiro. I don't want you to get a shot. Yo no quiero que tires. And I don't want to foul you. Y no quiero hacerte falta tampoco. We want to be very physical from the beginning and set the tone. Queremos ser muy físicos desde el comienzo del partido y establecer el ritmo. Okay, sienta. Bien, gracias, ¿ah? Okay. Dame dos gardas. Dos bases. Rápido. Azul y verde. Bien, Azul y verde. Azul y verde. Bien. ¿Quién es daltónico aquí? Okay, give me the ball.
we have a little exercise of defense, and we do a lot of work in our defense, and I'm going to come back to a drill that we use to teach players how to move. Trabajamos mucho la defensa y después quiero volver a un ejercicio que utilizamos para enseñar a los jugadores de cómo moverse. And we have a drill like all of you have where they're all in a defensive stance. Y tenemos un ejercicio, al igual que vosotros, en el cual todos están en la posición de defensa, postura de defensa. And they go left and right and forward and back and stop. Y de derecha, izquierda, adelante, atrás, quietos. And I don't say a word. Defense is visual. Yo no digo nada, porque la defensa debe ser siempre visual. I only do with my hand. Lo hago con mi mano. Okay, okay. Este es en inglés, su mano, está bien. Now what I want you to do, ¿cuántos años tiene? Bien, venga aquí para jugar defensa. Usted aquí. Okay, what I'm going to do, Lo que voy a hacer is I'm going to throw the ball to him, es pasar el balón a él, and I want you, he's going to go to that basket, y él irá allá a la canasta, and I want you to keep the ball on this side of the court. y yo quiero que mantengas el balón en este lado de la pista. You have to do that with your feet. Tienes que hacer esto con tus pies. Okay, and I must tell you that when we do this drill, Y quiero deciros que cuando hacemos este ejercicio, in the United States, when the ball crosses the half-court line, en los Estados Unidos, cuando cuando el balón cruza la línea de medio campo, we have a 5-second rule if the player is closely guarded. tenemos una regla de 5 segundos si el jugador está marcado de cerca. Yeah. And so I want to get a 5-second count on this guy. I want you to be guarding him very closely. Así que yo quiero que le marques muy de cerca para que el árbitro pite 5 segundos. And keep him on this sideline. Don't let him go that Y way. que le mantengas en el lateral, que no dejar que entre hacia adentro. Okay? Ready? Ready to ¿Listos? go. Okay. Let's go. Let's wait and see what you got. Okay. Vamos a ver lo que tienes, vamos a ver lo que eres capaz de hacer. Keep him on the side. Keep him on the En el side. lado, en el lado, en el lado. Ah, bien. Turnover. Good. Bien, ha perdido el balón, Okay. perfecto. Remember, constant ball pressure. Recordemos, presión constante sobre el balón. Sometimes we pick you up at the bus. Sometimes we pick you up. We pick you up at the bus. What do you mean by that? I'll explain that. A veces te recogemos en el autobús. When the bus arrives outside the gym Cuando el autobús llega delante del gimnasio, delante del estadio, and the doors open, y abren las puertas del autobús, we are waiting. a ver, ya te estamos esperando en postura defensiva. Pick them up at the bus. Ya les marcamos desde que bajan del autobús. Are you ready? Good. Va a Ha ganado este. Otra vez. Ready? A ganar. A pasar. Okay. Okay. Come on, come on, come on. Ha, ha. No. On this side, this side. Keep, Al lado, bien, al bien, lado, bien, al bien, lado. bien. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Esto. Para, bien. Okay, good job. Bien. He was playing close to him for 5 seconds, Durante 5 segundos has estado marcándole de cerca and we don't let any ball go in there on penetration. y no hemos dejado que ningún balón entrase en penetración. And the official just blew the whistle. Y el árbitro acaba de pitar. And you got the ball for our team. Y tú has recuperado el balón para nuestro equipo. And they didn't get a shot. Y ni siquiera pudieron tirar. And you're a champion. Y eres un campeón. And we have the biggest trophy in the world for you. Y tenemos el trofeo más grande del mundo esperándote a ti. And you didn't make a basket. Y ni siquiera has metido una canasta. But you got us the ball. Pero nos has recuperado el balón. And that's the trophy. Y ese es el trofeo, ahí mismo. Okay, good. All Bien. right. Balón. Espera, un momentito. All right, now, sienta. What is the first day for practice in Spain? It depends, but ¿cuándo se empieza a entrenar? ¿A final de agosto, así? Agosto. Final de agosto. In August, in all of Spain, En agosto, en toda España in other countries too, y en otros países también, in the first practice, en el primer entrenamiento, the coach comes out here and he says, here is our offense. el entrenador sale y les dice a sus jugadores, he aquí vuestro ataque. 90% of all the offenses 90% de todos los ataques begin with a pass from someone out here to someone over there or over there. empiezan con una pase de alguien que está por aquí a alguien que está por allá o por allá. I know they can go to the high post. Yo sé que también pueden ir al poste alto I want them to do that. y yo quiero que lo hagan.
Because they don't want it. They really want to pass the ball there. Porque ellos realmente quieren pasar el balón allá. I know they can dribble enter. Y yo sé que también pueden entrar botando hacia allá. But I know the coach doesn't want that. Pero yo sé que el entrenador no quiere eso. Because when he stops his dribble, Porque cuando detiene su bote, he doesn't have triple threat. no está en posición de triple amenaza. Because he can't dribble again. Porque no puede volver a botar. Okay, so I'm saying to you, Así que yo te digo a ti, I'm going to make you play differently than you practice. yo voy a obligarte a jugar diferente de cómo entrenas. I've seen offenses now where players are creating the lead, getting open. Veo ataques ahora donde los jugadores están creando el comienzo. See, they begin from here, they run over a screen, the ball is there, and they catch the ball here. Empiezan aquí, pasan por encima de un bloqueo, vienen hasta aquí y reciben el balón aquí, With their back to the basket. con su espalda al aro. This has got to be a great post move. Esto tiene que ser un movimiento de poste muy bueno. But the truth is that the coach wants the ball here in triple threat. Pero lo cierto es que el entrenador quiere que el balón esté aquí, pero en posición de triple amenaza. I think Yugoslavia and Croatia both use that. Creo que Yugoslavia y Croacia usaron esto. I'm saying to you right now, I don't want you to get the ball. Yo os digo ahora mismo, yo no quiero que recibas el balón ahí. Where? ¿Dónde? Right here. Even with the free throw line out here. Aquí mismo, aquí. Or at the three-point line. Ni aquí. You don't want them to receive, right? Yeah, don't want you to catch the ball there. Yo no quiero que tú recibas el balón ni aquí ni aquí. Every cell of my body, Todas las células de mi cuerpo, deep in my soul, lo más profundo de mi espíritu, I am not going to let you catch the ball there. va a luchar para que tú no recibas el balón. I am 57 years old. Yo tengo 57 años. There is no one here who can catch the ball on me here. No hay nadie aquí que pueda recibir el balón aquí Not si yo one. le defiendo, ni uno. There's not a coach here who can catch the ball on Y me. no hay ni un solo entrenador aquí que pueda recibir el balón si yo le defiendo. If I am in a wheelchair Si yo estoy en una silla de ruedas and my coach said to me, don't let him catch the ball out y there. mi entrenador me dijese que no reciban ahí, I'll park out here. I will what? I will park. out Me here. aparcaré la silla aquí, Okay. He may get the ball there. quizá reciba allá, He may get the ball up there. quizá reciba aquí, But he did not get the ball here. pero aquí no va a recibir. What did the coach say? ¿Qué me dijo el entrenador? En español, ¿qué ha dicho el entrenador? No entiendes. ¿Dónde? Aquí. So not to Aquí let him no hay get the ball problema. here. Aquí no hay problema. No queremos, ¿por qué no queremos que él coge el balón aquí? There's no problem here, there's no problem there. Why don't we want him to get the ball here? What? Because that's how the team usually plays. Starts their play, right? Así es como empiezan la jugada. We want them to play differently than they practice. Y queremos que jueguen distinto a lo que entrenan. Dame dos aleros. Quiero dos. I want two forwards. Two forwards. Dos aleros. Azul también. Okay, good. Two blues. Nice. All right, come here. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Y usted. 18. Bien. 17. Okay, come here. All right, you got a ball? Ball, thank you. Okay? Now, this position, you have the ball. This, as you start here, most teams start here and break out there to get the La ball. mayoría de los equipos empiezan aquí y salen con un corte hacia afuera para recibir. And I showed you today various ways of getting there. Y yo os he enseñado varias maneras hoy de cómo llegar hasta ahí. Your initial stance is just like bear hug. Tu postura inicial es igual a la del apretón o abrazo del oso que vimos antes. You touch here, Le tocas aquí, you watch your fingertips, miras a los dedos de tu mano and if you do that, you see the ball in your man. y ves así al hombre y a tu hombre, al hombre y al que tiene el balón. Okay. Now, when you step between the lines, you are ready. Bien, cuando tú entras entre esas dos líneas, o sea, la cancha, estás preparado. I have players, sometimes, Yo a veces tengo jugadores who come from the drill waiting in line, que salen a este ejercicio de la cola donde están esperando and they do this. y hacen esto. They're not ready to play. No están preparados para jugar. They're not suspicious. No tienen sospechas, no están They're not sospechosos. aggressive. No son agresivos. Okay?
So they're coming out to wind up. Meanwhile, the guy walked out there and got the ball. Y mientras vienen aquí a calentar y a prepararse, el otro ha salido y ha recibido. Do you know what I want? ¿Tú sabes lo que quiero? What do I want? ¿Qué es lo que quiero? What did he say? Que no reciba, that he doesn't get the ball. Donde? Where? There, okay? In a stance. Ponte en posición, en postura defensiva. Go. He created confusion. Ha creado confusión. Okay, otra vez. Otra vez. Rápido. Again. Oh, stop. Para. ¿Dónde está? Where is he? No, espera. He's not here. No está aquí. That is a lateral pass. Ese es un pase lateral. It is not a pass of penetration. No es un pase de penetración. Otra vez. Vamos again. Stop. No, don't let him catch the ball. No puede recibir ahí. Get ready. Go on down there. Vale, pues prepárate, vamos. Don't let him get it. No le dejes recibir. He got it. Ha recibido. Don't let him get the ball. No le dejes recibir. Perdón, bad pass. Mal pase. Okay, here we go. Again. Otra vez. Don't let him get the ball. No le dejes recibir. Again. Otra vez. See the ball. Hay que ver el balón, Mírate los dedos. Stop. Para. Oye. Great job. Bien, buen trabajo. Great job. Está bien, He buen didn't trabajo. get the ball. No recibió aquí. You know what? ¿Sabes qué? Our pivot Nuestro pivot is 9 feet tall. mide 3 metros. ¿Entiendes? They can't get a backdoor pass. No pueden hacer una puerta atrás, And tranquilo. I threw the ball Y yo without any defense on me. he pasado el balón sin defensa encima. Can you imagine how difficult it would be with pressure on me and my 9-foot center? Imagínate lo difícil que sería con un defensor encima mío y además mi pivot de 3 metros. All you coaches do not want to be embarrassed Los entrenadores no quieren ser avergonzados, ¿verdad? with the back door Con una puerta atrás. because it looks like a play. Porque parece una jugada, ¿verdad? And you think that the other coach outcoached you. Y piensas que el otro entrenador ha sido mejor que tú en eso. When was the last time they backdoored you? ¿Cuándo fue la última vez que te hicieron una puerta atrás? How many times did they do it? ¿Cuántas veces te lo han hecho? Probably none because you're soft on the defense on the wings. Seguramente pocas veces o ninguna porque juegas una defensa blanda en el lateral, en el ala. You want them to backdoor you. Tú quieres que te hagan una puerta atrás. You want them to throw that ball out there where we can get it. Tú deseas que ellos pasen el balón ahí donde nosotros lo podemos pillar. You want my 9-foot center to intercept the ball. Tú quieres que el pivot de 3.50 intercepte el balón. You understand this. To make the pass, I've got to throw the ball there. Para hacer este pase yo tengo que pasar por aquí. Is somebody guarding me? ¿Hay alguien que me marca o qué? How can I pass the ball through this guy? ¿Cómo voy a pasar a través de este hombre? Okay. You have one job. Don't let him get the ball there. Tienes una tarea que no reciba aquí. And you did it well there. Y lo hiciste bien. But you were afraid to take the risk. Pero tenías miedo de arriesgarte. You didn't want to be embarrassed. No querías que te avergonzara. You knew he could dunk on you. Tú sabías que él podía machacarla. You didn't know that the 9-foot center was standing here to help. Tú no sabías que había aquí un pivot de 3.50 esperando para ayudarte. And if I can get your teammates on the same page, Y si yo puedo hacer que todos tus compañeros estén en la misma onda, you will have the courage to deny the ball. entonces tendrás el valor necesario para negarle el balón a él. And you should hear the dirty things that the other coach is saying about you. Y tendrías que oír las cosas feas que dice el otro entrenador acerca de ti. And you should hear how upset he is with his point guard for not passing the ball. Y tendrías que ver lo enfadado que está con su base por no haber pasado el balón ahí. And you should hear how upset he is with this man for not working harder to get open. Y tendrías que oír lo enfadado que está con este hombre por no haber trabajado más para recibir aquí. All right, now we gave you the way to deny the ball here. Bien, ahora te hemos enseñado cómo negar el balón aquí. Now we want to show you how to defend on the back door. Ahora vamos a enseñarte a defender esa puerta atrás. Okay. You're the guard now. Ahora tú eres el base. Okay. With the 5-second rule,
No one can create the lead twice in 5 seconds. Con la línea de la regla de 5 segundos, nadie puede crear este corte 2 veces en 5 segundos. That's right. But they can do 1.5 in 5 seconds. Pero en 5 segundos se puede hacer 1 vez y medio. Yeah. So when we go out here, slowly, here we go. Así que cuando salimos aquí, Here. If he goes back door, si él hace la marcha a la puerta and then atrás, back, he can get open. Okay? de hecho puede desmarcarse. The best thing I ever did for my players La mejor cosa que he hecho jamás para mis jugadores is I allowed them to keep their feet. ha sido permitirles mantener sus pies. I used to take their feet away. Antes les quitaba los pies a mis I used to jugadores. have them open up to the ball. Antes les hacía abrirse al balón. Okay. Now I don't have them open up, but we remain consistent. We quick head for the back door. Ahora no les hago abrirse al balón, pero mantenemos un constante movimiento rápido de la cabeza para seguir el balón. Then we go out here. Go ahead. Come on. Here. Venimos Come on, aquí. here. Back door. Puerta atrás, puerta atrás. 1, 2. No, venga. And quick head here. Al suelo. To the floor. Reach for the Y floor. muevo la cabeza para ver y bajo el balón hacia el suelo. If he keeps going, Si él sigue yendo para allá, I'm in a stance to defend. entonces sigo en esta posición de defensa. Back door. Puerta Back atrás, door. 1, 2, 1, reach. 2 y cambio. Okay? All right. We practice this to begin with at about 75% speed. Esto para empezar lo hacemos a una intensidad del 75%. If you want to find out the truth, Si quieres descubrir la verdad, then you go this drill live y and you be the passer, coach. puedes hacer este ejercicio al 100% y tú, entrenador, pasa el balón. Okay, defense. Now, Defensa. back door, 75%. Vale, Right. puerta atrás. Bien, otra vez. Take totalmente hasta aquí. Go all the way out. Back door. Puerta atrás. I don't have a defender. No tengo un defensor. The green man, what's your name? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Ah, Ricardo. ¿Qué? Ricardo. Ricardo. He has learned very quickly what I want. Se mueve muy rápido. Es lo que Okay, quiero, es he's lo que doing a quiero. good job. Lo está All right. haciendo muy bien. Okay, now, can we go 100%? 100% now. Una cosa, solamente, ¿qué? Aquí. That he doesn't get the ball up top. You play defense with your feet, Estás defendiendo con los pies you foul with your hands. y haces faltas con las manos. Take that ball away with your feet. Hay que quitarle ese pase con los pies. 100%. 100%. Espera. Otra vez. No. Bien. Mejor. Okay, puerta atrás. Vamos. Okay. In a very short period of time, En un periodo muy corto de tiempo, the defense learns how many times he must slide. 1, 2, 3. la defensa aprende cuántas veces tiene que deslizarse. 1, 2, 3. And for the back door, he slides 2 and quick head. 1, 2, quick reach. Y en la puerta atrás lo hace 2 veces antes de girar la cabeza y bajar el brazo. Okay, now we want this player to force the ball sideline. We want this player to deny the ball. Ahora queremos que este jugador obligue al base a meterse al lateral y a ese jugador a negar el pase. 3 rules. 3 reglas. Constant ball pressure. Presión constante al balón. Deny penetrating passes. Negar los pases penetrantes. A total team commitment to help. Un compromiso total del equipo a la ayuda. Okay, 2 cartas. Aquí, otra vez, los mismos. 2 bases aquí, lo mismo que antes. Bases. We're going 100%. Ahora vamos a ir a 100%. Now this drill Este ejercicio is 2-2 split court. es Split court. Split. Split court. Ajá. Split court. Es 2-2 pista partida. We have a line, imaginary line, right down the middle. Tenemos una línea imaginaria por la pista. The offense cannot come to this side of the court. El ataque no puede pasar a este lado de la pista.
if they shoot and the offense rebounds, they must come back to this side to score. Si tiran y el rebote va al otro lado, tienen que volver a este lado para encestar. We will play until there's a turnover, Y jugaremos hasta que haya un balón perdido, an interception, una intercepción or a rebound by the green. o que el equipo verde coja el rebote. Okay. La línea de defensa está aquí. Con un pie aquí, para empezar. I am sitting right here helping the referees. I'm sorry, I am sitting right there helping the referees. yo estoy sentado aquí mismo ayudando a los árbitros. Most referees did not go to the university. La mayoría de los árbitros no han ido a la universidad. They cannot count to 5. No saben contar hasta 5. I help them. Yo les ayudo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. With my arm. 1, Con mi 2, brazo. 3, 4, 1, 5. 2, 3, 4, 5. And I have 1,000 students who sit up here. Y tengo 1000 alumnos de la universidad que se sientan aquí And they help also. y ellos también ayudan. They are future teachers. Son maestros del futuro. Yes. Okay. Bien? Ready? Okay. One rule. Una regla. What's your rule? ¿Cuál es tu regla? Bien? What's your rule? ¿Cuál es la tuya? Okay, here we go. Here we go. Ooh! No! Okay, go, vaya. Block out! Okay, nice shot. Bien, buen tiro. Hay que bloquear el rebote. You see here how dangerous the pass was? ¿Habéis visto cuán peligroso era ese pase aquí? But he doesn't believe me. Pero él no me cree. If he backdoors you and dunks it, I'm happy. Si él te hace una puerta atrás y la machaca, yo feliz. Because my 9-foot pivot is waiting. Porque ahí tendré el pívot de 350 esperando. You almost got it. Casi lo has conseguido. And this handsome guy right here Y este chico tan guapo de aquí, that wants to go to California el que quiere ir a California and play at San Jose State University. y jugar en la Universidad de San Jose State, See, he was in trouble because he was imbalanced. Is he going to stay here? estaba aquí desequilibrado, tenía problemas. Otra vez, vamos. Ready? That's. Come on. Vamos. Verde. Whoa! No good. No vale. Let me show you why. Quiero demostrarte el porqué. Okay, come here. You guard me. Ven, tú me marcas a mí. Over here, please. Thank you. He pushed you. Él te empujó. He pushed you this way. Te empujó así. You've got to get your feet on top. Tú tienes que tener tus pies Now if he pushes encima. you, he pushes you in the direction of the ball. Ahora si te empuja en la dirección del balón. If the difference is little, Si la diferencia es pequeña, but the difference is a lot out there. aquí es pequeña, pero ahí es mucho. There you go. If I go here, that's Si yo, okay. si yo vengo para That's aquí, okay. no hay problema. Because I have constant ball pressure. Porque tengo presión constante sobre el balón. And I have a 3 meters tall center. Y aquí tengo el pívot de 350. Okay? One more time. Let's go. Oh. Okay. Fuerte en el balón. Pressure. Ah! Okay. Got to keep him there. Hay que with your mantenerla feet. ahí. Los Okay. pies, hay que usar He los pies. took your gap away. Él te quitó la brecha, el hueco que tenías. This is very typical of guards. Esto es muy típico de los bases. Dribble. When they put their hips up here, Suben las caderas así they lose. y ya está todo perdido. They must maintain a gap. Tienen que mantener esta distancia. You have control. Tú tienes control. You have a glass of water on your head. Tienes un vaso de agua en la cabeza. When you slide, your head is always level. Cuando te deslizas así, tu cabeza tiene que estar siempre You a never nivel. spill a drop of water. No se debería de tirar ni una gota del vaso. Okay. And you maintain the gap. Y mantienes esa distancia. Smart guards like to get into you this way, Los and they hook you. Los bases inteligentes les gusta entrarte así para después engancharte. And he knows he's kept his gap. Go ahead. Y él sabe que tiene este hueco, esta distancia. Más distancia. Bien. Con este. ¿Ok? Tú lo haces. Con su espalda. Boom. Boom. ¿Ok?
Maintain the gap. Hay que mantener esa brecha. Esa Maintain the distancia. gap. Mantén la brecha. Then you have him in control. Here we go. Y entonces estarás tú en control. Ah, bien, bien. Keep him there. Deny. Ah, stop. Para. Okay. Para. Okay. ¿Dónde ha cogido el balón? Aquí. Where did he get the ball? Aquí. Here. It's a lateral pass. Es un Very pase, good. Es un pase lateral, muy bien. Very good. Okay. Muy bien. Change. Cambio. Change. Cambio. Keep the ball on the side. En el lado. El balón al lado, al lateral. No cree. Again. Otra vez. Big man. Vamos, tú, Oye, el alto. con sus pies. Sí, toca, Use your toca, feet. más cerca, toca. Touch him. Bien, Use bien. your feet. Bien. Ah! Ok. Este pase está dentro, afuera. This pass was inside out. You said Okay, it for I said me. both. Este Okay. pase es de dentro a afuera. And so that's not a penetrating pass. Así que no es un pase penetrante. When this man penetrated, we should jump to help. Cuando este hombre penetraba, tú tendrías que saltar a ayudar. Okay, all right, now. Oh, bien, ¿qué pase? Huh? Woo. Okay. Yo soy de Stefano con los pies. Okay. Now we have the next drill. No, we do this drill Monday, Wednesday, Friday. Este ejercicio lo hacemos los lunes, miércoles y viernes. On the right side. En el lado derecho. And on the left side, Tuesday, Thursday, Saturday. Y martes, jueves y sábado lo hacemos en el lado izquierdo. Yeah. And then after 2 weeks, we go to 3-3 split court. Y después de unas semanas, how many weeks? Sorry, after. Después de dos semanas. After 2 weeks. What We am I go saying? What language till- am I talking in we- Spanish? Después de 2 semanas pasamos a tener tres divisiones de pista. La Yes. pista está dividida en 3. Okay. Now I need 2 pivots, big man. Ahora 2 David. pivots, 2 hombres altos. Okay. And the court is still split. Y seguimos con la pista partida. Okay. And the blue is on defense. Los azules defienden. And you know that you have him to help. Y tú sabes que tienes ahí atrás ayuda. And you're going to bear hug. Y tú vas a hacerle el abrazo del oso. Okay. And you still have constant ball pressure. Y tú sigues teniendo presión constante sobre el balón. This is strong side defense. Esto es defensa del lado del balón. Okay, ready? Okay, here we go. And you can use him to get open. Y tú puedes utilizarle a él para desmarcarte. Keep him there. Oh, this side. Keep him there. That's it. Bien, That's bien, it. bien. That's it. That's it. Whoa. Woo! Espera. Verde en la defensa. Green on defense. If you want to make this competitive, use the scoreboard. ¿Dónde está? No Si hay. quieres que realmente haya un elemento de competitividad, se puede utilizar el marcador. Have the same 3 players on defense for 3 to 5 minutes. Y los mismos 3 jugadores defendiendo de 3 a 5 minutos. And then and keep bringing in fresh offensive players every time. Y cada vez que lo hacen, que sea con 3 nuevos atacantes. And then we will start emphasizing blocking off on the board. Y entonces empezamos a enfatizar el bloquear el rebote. Okay. Now, we have only 3 players on the court, Tenemos solamente 3 jugadores en la pista and we used this 4th player here on the sideline pretty good. y utilizamos este cuarto jugador en la pista, que es la línea de lateral. Lo But we usamos have not bastante, used another player, pero no hemos utilizado el otro the jugador, voice. la voz. You are the captain of the defense center because you see everything. El pívot es el capitán de la defensa porque lo ve todo. He doesn't see anything. Él no ve nada. If you say to him, you're all alone, Si le dices, estás solo, and then he can concentrate on the ball. entonces él puede enfatizar el balón, puede estar solo sobre el balón. If the green breaks out and leaves the area, Si el verde se marcha de la zona and his teammate says, empty left, y su compañero le dice, la izquierda vacía,
then he knows that he has to work harder to keep him on the sideline because he doesn't have help. Entonces ese hombre sabe que tiene que trabajar más duro para mantener en el lateral porque no tiene ayuda. Okay? Okay. We must talk. Debemos de hablar. You, green, can have an act. Los verdes podéis interpretar el papel. Do not allow them to catch the ball. No hay que permitir que reciba el balón. No shots. Ningún tiro, no estamos jugando a tirar. Play until there is a basket or play until the blue gets the ball. Did you say no shots though? No, I don't want the blue to allow a shot. No permitáis ningún tiro, pero se juega hasta que haya un enceste. When we keep score on the scoreboard, cuando mantenemos el marcador, seguimos esto en el marcador. If the defense fouls, we give the offense 1 point. Si la defensa hace una falta, le damos un punto al ataque. If the defense gets the ball, si la defensa recupera el balón, they get 1 point. Ellos consiguen un punto. If the offense makes a basket, they get 2 points. Si el ataque encesta, son 2 puntos para ellos. Vamos allá. Okay, here we go. Okay, come on. Talk. Hablar. Good. Ooh. Okay, good, Blue. Come on back. Bien, está bien Azul, volver atrás. It just missed you, huh? Justo just missed the ball. It's good job. Bien, buen trabajo. Just went under, that's okay. Te escapó por you un must go from here to here. Tienes que ir de aquí a aquí. Here with balance. Aquí, con equilibrio. Don't let your head get in front of your front foot. Y no dejes que tu cabeza se adelante a tu pie delantero. Because you'll lose your balance. Porque entonces pierdes el equilibrio. Don't spill any water. No dejes caer ninguna gota del vaso. Okay? All right, good job. Buen trabajo. Switch around. Cambio ahora. Here we go. Green on offense. Vale, verde ataca. Okay, here we go. Bien, vamos. That's it. Good help. Talk. Hablando, hay que hablar. Hablando, defensa. Okay. Turnover. Okay. Bien, balón perdido. Okay. One more. Una vez más. Blue on offense. Ahora el azul ataca. Hey, talk. Vamos, hablando. Okay. Yeah. Que pase. Beautiful. Perfecto. Green, great job. Okay, again. Come on, Green. Muy bien, otra vez. Okay. Bien. Good. Nice job. Buen trabajo, muchachos. Okay. Good job. Talk to each other. Hay que hablarse unos a los otros. I see. Bien, excelente. I love it. Me encanta. The coach is going crazy. Su entrenador se está estirando los pelos. He wants a timeout. Quiere pedir un tiempo muerto. He said, how come you're not running that play I showed you the first day of practice? Les dice, ¿por qué no hacéis la jugada que os enseñé el primer día del entreno? What is the offensive player going to say? ¿Y qué va a decir el atacante? What is the offense thinking right now? ¿Cómo está pensando el equipo atacante ahora? He's thinking, practice wasn't like this. Está pensando, el entreno no era así. I like our plays in practice. A mí me gustan nuestras jugadas en el entrenamiento. And your job, coach, is to put your own players in this kind of situation every day. Y tu obligación o tu responsabilidad de entrenador es hacer que tus jugadores se encuentren en estas situaciones cada día. So when they get in the game, para que cuando lleguen a los partidos, they can say, I have been here before. Puedan decir, he estado aquí antes. Exactly. Okay, one more time. Verde, otra vez. Okay, ready? Espera. Okay. Come on. Hablando. Ah! 2, 3. The coach. Woo! Bien. Good job, Green. Buen trabajo, Great. Verde, buen trabajo. We need more pressure when he picks the ball up. More pressure. Más presión. Cuando él levante su bote, encima con presión. But we have lots of help. Pero piensa que tenemos mucha ayuda, tranquilo. Don't worry about that. That was a great job, No Green. te preocupes de eso. Buen trabajo todo. Okay, nice going. Have a seat. Sentaos. Let's hear it for these guys, huh? Un aplauso para los chicos. Okay.
And now I need all the players who were not in that last drill. Ahora quiero que salgan todos los jugadores que no han estado en este último ejercicio. Okay. Los que no han estado. All right, now we're going to go. By the way, we do a drill that is 3-on-3 wide court. Por cierto, hacemos nosotros un ejercicio que es 3 contra 3, pista ancha. Yes. And that really exposes players. Y eso realmente demuestra lo que hay en el jugador. We find out the truth. Ahí descubrimos la verdad. And the players find out the truth. Y los jugadores descubren la verdad. Then they come and we will film practice. Y nosotros filmamos los entrenamientos. And if they have a free hour, they come in and we study that. What's going on? Y cuando tienen una hora libre, vienen y lo estudiamos juntos para ver qué pasa. See. And we figure out how to be better at it. Y descubrimos cómo pueden hacerlo mejor. Yeah. Coach, entrenador, don't put your player in that little ring box. No pongas a tu jugador en esas cajitas que hay para anillos. That you can close and never let him out. Que puedes cerrar y nunca dejar que salga. Don't give up on him. No desesperes y piensas que no haya solución para él. Understand that if you work at it hard enough and long enough and make sure he understands. Hay que entender que si trabajas lo suficiente con suficiente tiempo y te aseguras que él entienda. You will he knows if you put him in the box. Él sabe que si le metes en la caja de una sortija. But if he's freed up, if you stay with him and keep working, he will give you everything he has and he will improve. Pero si tú sigues trabajando con él y le das todo lo que tú tienes, él mejorará y lo verás. Okay. Now, what I want now is siéntate, okay? I need 2 guards and 2 forwards. Dos okay? bases y 2 aleros. Over there. 2 bases aquí, en la defensa. Aquí, okay? All right, now, you have the ball right here. Okay. Our rule, we're going to go 4-4 defense. Nuestra regla, y vamos a hacer ahora nosotros una defensa 4-4. And this is the 4-4 shell drill. Y este es el ejercicio caparazón 4-4. La concha. O concha, 4-4. caparazón, whatever, Okay. it depends. All right. La concha. Our rule, constant ball pressure. Presión constante sobre el balón. Venga, Es una regla. Coach right here. Now you're forcing which way? Pregunta. ¿Hacia dónde le tienes que forzar? Ah, bien. ¿Ah? Y con la mano aquí. Saca el balón. Vamos. With his hand here, close to the ball. Okay. And this player, Este he has one rule. He doesn't let me get the ball. jugador tiene una regla, que no reciba ese jugador. Okay. And if you throw me the ball and you let me catch it. Y si me pasas el balón y me dejas recibirla, déjame recibirla. Okay. Dame el balón. Okay. You go from here. Okay, you have the ball. No. Okay. You go from denial Pasas to de one esto ball. a esto. Okay? From denial Primero to one negando el ball. paso a defensa. Okay. And this foot should be able to slide above his. Y este pie tendría que pasar por encima And del suyo. I want you to push him to the corner. Y yo quiero que tú le lleves hacia la esquina. The corner is a great friend. La esquina es un gran amigo. Okay, ball back there. Okay. When we pass the ball, I want this player to jump in the direction of the ball, not the basket. Cuando pasamos el balón, quiero que este jugador salte en la dirección del balón y no a canasta. Because if you jump in this direction, this player can cut in front of you and receive a pass back for a layup. Porque si te tiras hacia atrás, hacia canasta, este jugador puede entrar y recibir el balón para una entrada fácil. Da el balón. Okay. Okay. So pase. Bien. Okay. Un poco atrás. Good. Con 2 pistolas. 2 guns. One at your man. Uno apuntándole a tu hombre And one at the ball. y el otro apuntándome a mí, Okay? al balón. Okay, very good, very good. If the ball goes back, Si el balón vuelve, bien. Normalmente, este hombre abre. Normally, this player will open up. normalmente este jugador se abriría. But he's very smart Pero él es muy inteligente because he knows I can get a quick return pass. porque él sabe que me pueden devolver el pase rápidamente. And if I get the ball here, we get to run our play. Y si yo consigo el balón aquí, podemos hacer nuestra jugada. Okay. Stay there. Now, this player is in a help position with one foot back in the key. Este jugador está en posición de ayuda con un pie atrás en la zona. Con 2 pistolas. Con las 2 pistolas, with his 2 guns pointing. Player and with your feet too, also. Con Your los feet. pies también. Ah, bien. Okay.
If he wants to penetrate, he will run into you. Si él quiere penetrar, te va a encontrar a ti. And if he passes to me, that is not a penetrating pass. Y si me pasa a mí, no es un pase penetrante. And so then we're solid. Entonces estamos en buen estado, buenas Okay. condiciones. You pass me the ball, Pasas el balón, jump to the ball, saltas tú al balón, come here. tú sales a Where do recibir. you send the ball? ¿Y hacia dónde envías el balón? ¿Dónde quieres que vaya el jugador? Okay. There you go. Push the ball to the sideline. Siempre quieres que vaya el lateral. We want to push the ball to the sideline because from here, I can pass there, there. Queremos que vaya al lateral porque desde aquí puedo pasar allá, allá, aquí, aquí, a todas partes. But if you get the ball on the side, they can only pass in one direction. Pero si consigues que el balón vaya a un lateral, solo puede pasar en una dirección. Okay, so up here strong. Así que aquí Help. fuerte, ayudando tú. Okay, now, you stay right there. Hold the ball. This player now is 2 passes away, Ahora este jugador está a distancia de 2 pases. and he has 1 foot in the paint Y tiene un pie dentro de la zona de 3 with 2 pistolas. con 2 pistolas, Okay, 2 guns. now, so come on here. I told you I don't like zone, but this looks like a zone. Os he dicho antes que no me gusta la zona, pero esto parece una zona, ¿verdad? Because a really good zone has, a good man defense has zone principles. Porque una buena defensa de hombre a hombre tiene algunos principios de zona. Now you are denying. Y ahora tú estás negando el pase a ese jugador. We don't want the ball there. No queremos el balón que llegue Don't let ahí, them start their offense. que no okay? reciba ya. Okay, you pass me the ball. Wait. Ahora tú me pasas el balón. Okay, now pass me the ball. Pásame el balón. Okay, from denial to on ball. That's it. This Ahora right here. And estabas push me that negando, way. ahora defiendes y ahora me Good. empujas hacia abajo. You jump to help. Tú vienes a ayudar, You have 1 foot in the paint. tú tienes un pie dentro de la zona, You have your head under the basket. tienes tu cabeza debajo del aro. See, it's like a zone. Y parece una zona. If I drive, Si you yo let me go. entro, Okay, I drive. entro, You come and meet me here outside the paint. tú vienes a Help. recibirme aquí, This is help. This is a fill. esto Muy es bien. ayuda, este rellena, Because the dribbler's head, as he comes up, he sees that man open. porque cuando levanta el jugador que entra, levanta la cabeza, ve ese jugador libre. And as my head turns, I see that man over there. You zone right there. Y al Yes. girar la cabeza, ve a este hombre aquí Okay. y metemos a este hombre ahí. If I turn and throw the ball out, you recover hard. Yes. Constant ball pressure. Presión constante sobre el balón. Si paso fuera, estos recuperan deprisa. Denial. Negar el balón. Help. Ayuda. Up higher. Más arriba, más alto. 1 foot. Good. Pass. Pie, pase. Okay. Good. Denial. Coach. Good. Pressure. Help. Okay. 1 foot. Where's your man? ¿Dónde está su hombre? ¿Dónde está? Ah, bien. 2 pistolas. Abajo de la canasta. Debajo del aro. If I drive, Si entro, help, ayuda, fill, llena, vas bajo. Zona, zona, pass back out, pasa recover. fuera, recupera. Oh wait, recover hard. Hay que recuperar Sprint. fuerte, duro. We sprint out with a hand high, knees flexed. Un sprint con la mano en alto y la rodilla flexionada. Okay, Bien. we're running out of time. Se nos acaba el tiempo. Have a seat. Sentados, Thank you. muchachos. All of you have this drill already. Todos vosotros seguro que ya tenéis este ejercicio. The thing is, do they just go through it or do they work at it? Lo importante es simplemente hacen este ejercicio o trabajan este ejercicio. Do they take the drill to the game? Después traspasan ese ejercicio a la situación de juego. You have players on your team who will satisfy you in practice. Tienes jugadores que te satisfacen en el entreno, But in the game, they will come out and do it the way they learned it on the outdoor courts on Sunday. pero en el partido salen y lo hacen como han aprendido en las pistas del barrio. In the game, the truth will surface, En el partido es ahí donde aflora la verdad. and we will see it on the film. Y nosotros lo podremos ver en el vídeo. If you can have them believe and hear you, Si puedes hacer que ellos crean y te oigan, they will take your truth will be their truth. harás que tu verdad sea su verdad. I want to close with this. Quiero cerrar con lo siguiente. My team could not play in this arena. Mi equipo no podría jugar en este pabellón
Because my team looks for opportunities to save the ball. Porque mi equipo busca oportunidades para salvar un balón. My players would end up in that row. Mis jugadores acabarían en esa fila de allá. My players will wipe out all the bottles of water and the Coca-Cola and this guy. Mis jugadores se cargarían a todas las botellas de agua y Coca-Cola y a este chico de aquí. This wall is too near the floor. Esta pared está demasiado cerca de la pista. If the ball is loose, Si el balón está suelto and you are playing against the best team in the y country, estás jugando contra el mejor equipo de la nación, but your team dives and gets the ball, pero tu equipo se tira al suelo y recupera el balón, I don't care how many certificates, me da igual cuántos certificados trophies, o trofeos plaques, o placas citations o documentos that they have at home. que tienen en sus casas. You have the ball, Tú tienes el balón and you have a better chance to win. y tú tienes mejor opción de ganar el partido. You must understand with all your heart Hay que entender con todo corazón that defense is played from here up. que la defensa se juega de aquí para arriba. And that's where you can influence your players more. Y es ahí donde vosotros podéis influir más a vuestros jugadores. You may not be able to teach them to jump higher, Quizá no le puedas enseñar a saltar más, but you can teach them that when they cross the line, pero sí puedes enseñarles que cuando cruzan esta línea they are the lion, son el león they are going to eat that day y ese día van a comer because they woke up running, porque se despertaron ya en carrera and they will live out your vision. y ellos van a vivir, van a realizar tu visión. When Coach McKillop talked about taking a risk, Cuando el entrenador McKillop habló antes de tomar un riesgo, the greatest risk a coach can take el riesgo más grande que puede tomar un entrenador is to share his vision with his team, es compartir su visión con su equipo to share it publicly. y compartir su visión públicamente. If you have a vision and you do not share it, Si tienes una visión y no la compartes, you do not have a vision. entonces no tienes una visión. Mother Teresa La Madre Teresa said that a prayer without action dijo que una oración sin acción is no prayer at all. no es una oración. And I say that a player without action Y yo digo que un jugador sin acción is no player at all. no es un jugador. Share your vision, Comparte tu visión, believe in what you are doing, cree en lo que estás haciendo, understand that defense wins games, entiende que la defensa gana partidos, live it every day in your drills, vívelo cada día en tus ejercicios and your team will respond and they will be a reflection of you. y tu equipo responderá y será una reflexión de un reflejo de ti. The mongoose La mangosta, ¿correcto? has intelligence Tiene and aggressiveness. inteligencia y agresividad. The next time you are with your team, La próxima vez que estés con tu equipo, you will win against the cobra ganarás al cobra if you share your vision. si compartes esa visión. See you tomorrow. Hasta mañana. Okay. Mañana empezamos a las 9:30 en punto. Begin tomorrow morning at 9:30 sharp. Trasladamos la...